Durante 3 años, todos en la base militar de El Goloso trataron a la hija del coronel Ricardo Montero como una flor frágil que no podía soportar la vida militar. La veían estremecerse con los ruidos fuertes, tartamudear en las conversaciones y esconderse tras la sombra de su padre durante las visitas a la base. Ninguno de ellos sospechaba que la chica tímida que parecía tener miedo de su propio reflejo era en realidad la capitán Alejandra Montero, alias Sombra. La agente más joven jamás reclutada por el Mando de Operaciones Especiales, cuyo número de bajas clasificadas superaba al de la mayoría de los veteranos más experimentados. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las aceras de hormigón de la base El Goloso, mientras Alejandra Montero salía del sedán negro de su padre, sus manos temblando ligeramente mientras ajustaba la correa de su gastada bandolera de lona. A sus 24 años poseía el tipo de belleza etérea que hacía que los soldados más curtidos se quedaran sin palabras, pero su comportamiento sugería a alguien que nunca había levantado la voz por encima de un susurro. Su pelo caoba caía en suaves ondas sobre sus hombros, ocultando parcialmente unos ojos que se movían nerviosamente entre las imponentes estructuras militares que la rodeaban. El coronel Ricardo Montero salió del lado del conductor, su pecho condecorado con cintas que contaban historias de 3 décadas de servicio distinguido. Observaba a su hija con la preocupación protectora de un padre que había visto demasiados combates como para creer que el mundo era seguro para cualquiera a quien amaba. Las visitas de Alejandra a la base se habían convertido en un ritual mensual, aparentemente para que pudiera usar la biblioteca militar para su investigación de posgrado en Relaciones Internacionales, aunque la mayoría del personal asumía que simplemente disfrutaba de la seguridad de estar cerca de su padre. La sargento María Rodríguez, la coordinadora administrativa de la base, se acercó con un portapapeles y el tipo de sonrisa profesional reservada para los visitantes civiles. Había organizado docenas de estas visitas, cada una reforzando su impresión de Alejandra como una joven dulce pero protegida que parecía abrumada por el ambiente militar. El contraste entre padre e hija era sorprendente. Donde el coronel Montero imponía un respeto inmediato con su porte y presencia, Alejandra parecía encogerse ante la atención. «Buenos días, señorita Montero», dijo Rodríguez cálidamente, notando cómo el agarre de Alejandra en su bolso se tensaba al oír su voz. «Su mesa habitual en la sección de investigación está disponible, me he asegurado de que la zona permanezca tranquila durante su visita». El considerado arreglo reflejaba la suposición colectiva del personal de que Alejandra requería protección de las realidades más duras de la vida militar. La respuesta de Alejandra llegó en tonos apenas audibles, acompañada de una sonrisa agradecida que nunca llegó a sus ojos. «Gracias, sargento Rodríguez. Realmente aprecio lo comprensivos que han sido todos». Su voz transmitía el tipo de vulnerabilidad que hacía que la gente quisiera instintivamente protegerla de cualquier cosa desagradable. Una cualidad que le había servido bien de maneras que nadie en El Goloso podría imaginar. La biblioteca de la base ocupaba un edificio reconvertido que una vez había albergado equipos de comunicaciones durante la Guerra Fría. Sus techos altos y su iluminación industrial creaban una atmósfera más adecuada para la investigación seria que para la lectura casual. Pero Alejandra se había apoderado de una mesa en una esquina que ofrecía líneas de visión claras a todas las entradas, mientras posicionaba su espalda contra una pared sólida. Para los observadores casuales, parecía simplemente estar evitando distracciones, pero su elección de asiento reflejaba una conciencia táctica que habría impresionado a los consultores de seguridad profesionales. A lo largo de la mañana, diverso personal saludó a Alejandra con el tipo de deferencia amable típicamente reservada para parientes frágiles. El capitán Jaime Mitchell, el oficial de inteligencia de la base, ocasionalmente miraba en su dirección con preocupación protectora, habiéndose convencido de que necesitaba ser vigilada durante su visita. Su experiencia en combate en Afganistán le había dejado fuertes instintos sobre posibles amenazas, pero nunca había considerado que el mayor activo táctico en la sala podría ser la joven silenciosa que él asumía que no podía defenderse. El suboficial mayor David Cano, responsable de las operaciones de seguridad de la base, había categorizado hacía mucho tiempo a Alejandra como una consideración de seguridad mínima. Sus verificaciones de antecedentes no revelaron nada más amenazante que logros académicos y trabajo voluntario con organizaciones de apoyo a veteranos. Su comportamiento durante las visitas reforzaba consistentemente su evaluación. Hablaba en voz baja, se movía con cuidado y parecía genuinamente intimidada por los protocolos militares. La experiencia profesional de Cano en la evaluación de amenazas nunca le había fallado en zonas de combate,
lo que hacía que su completo error de juicio sobre las capacidades de Alejandra fuera aún más notable. La actitud protectora del personal de la base hacia Alejandra se extendía más allá de la simple cortesía. La teniente Sarah Kim, que gestionaba los protocolos de visitantes, había establecido procedimientos no oficiales para asegurar la comodidad de Alejandra durante sus estancias. Estos incluían reservar áreas más tranquilas de la instalación, informar al personal sobre mantener niveles de ruido más bajos en su vecindad, y proporcionar escoltas a través de áreas donde los ejercicios de entrenamiento pudieran sobresaltar a alguien no acostumbrado a las actividades militares. La ironía de que estas precauciones estuvieran tomando para alguien que había sobrevivido a tiroteos en 3 países diferentes, pasaba desapercibida para todos, excepto para la propia Alejandra. Durante la hora del almuerzo, Alejandra se sentó sola en la sección civil de la cafetería de la base, comiendo metódicamente una ensalada mientras parecía leer revistas académicas sobre estructuras políticas de Oriente Medio. Su aislamiento no se debía a la antipatía del personal militar, sino a la suposición de que prefería la compañía de los libros a la conversación ruda típica de los soldados durante las comidas. Varios oficiales subalternos habían intentado conversar con ella a lo largo de los meses, pero la aparente timidez de Alejandra y su tendencia a redirigir las discusiones hacia temas académicos seguros habían reforzado la percepción de todos de ella como intelectualmente dotada pero socialmente frágil. Lo que nadie notó fue cómo los hábitos aparentemente nerviosos de Alejandra en realidad constituían sofisticadas técnicas de vigilancia. Sus frecuentes miradas alrededor de la sala parecían ser ansiedad por la interacción social, pero en realidad eran evaluaciones sistemáticas de amenazas. Su hábito de juguetear con el bolígrafo le servía de tapadera para anotar las posiciones y los patrones de movimiento de todos en su vecindad. Las revistas académicas que estudiaba contenían investigación real, pero su atención estaba igualmente enfocada en memorizar los ritmos operativos diarios de la base e identificar posibles vulnerabilidades de seguridad. La relación de Alejandra con su padre proporcionaba otra capa de desinformación que reforzaba las suposiciones de todos sobre su carácter. Durante sus breves interacciones en la base, el coronel Montero la trataba con la suave protección de un oficial de carrera que había visto demasiada violencia como para arriesgarse a exponer a su hija a algo parecido al peligro. Sus conversaciones estaban llenas de su preocupación por el estrés académico de ella y su insistencia en que evitara cualquier actividad que pudiera resultar abrumadora. Estas exhibiciones paternales convencieron a los observadores de que Alejandra vivía una existencia cuidadosamente protegida bajo la atenta vigilancia de su padre. El personal alistado más joven de la base había desarrollado su propia mitología en torno a Alejandra, viéndola como el tipo de presencia pura e inocente que les recordaba por qué servían. El soldado de primera Tomás Jiménez, de apenas 19 años y recién salido de la instrucción básica, a menudo hablaba de cómo ver a alguien como Alejandra le hacía sentirse orgulloso de proteger los valores de su país. Su idealización romántica de ella representaba el sentimiento colectivo entre los soldados más jóvenes que la veían como la encarnación de todo lo que habían jurado defender contra las amenazas del mundo. Incluso, los contratistas civiles de la base se habían formado opiniones sobre la hija del coronel Montero. La doctora Patricia Valls, que gestionaba las colecciones de investigación de la biblioteca, había observado los hábitos de estudio de Alejandra durante meses, y había llegado a la conclusión de que estaba realizando un trabajo de posgrado, que probablemente la llevaría a una tranquila carrera académica, lejos de cualquier cosa que se pareciera a un conflicto o peligro. Valls recomendaba con frecuencia materiales de investigación adicionales, e incluso había sugerido que Alejandra podría beneficiarse de conectar con otros académicos que trabajaran en temas similares, aunque Alejandra declinaba consistentemente tales oportunidades de networking. Las elecciones de vestuario de Alejandra reforzaban cada suposición sobre su carácter. Prefería faldas vaporosas, cardigans suaves y zapatos planos cómodos que sugerían a alguien más preocupado por la comodidad académica que por la capacidad física. Sus joyas consistían en piezas delicadas que parecían frágiles y poco prácticas para cualquier actividad extenuante. El efecto general creaba una imagen de feminidad refinada que parecía completamente incompatible con cualquier cosa que se pareciera a la preparación para el combate o el pensamiento táctico. A medida que se acercaba la tarde, Alejandra comenzó a recoger sus materiales con la misma cuidadosa deliberación que caracterizaba todos sus movimientos en la base. Su rutina de partida se había vuelto familiar para los miembros del personal que se habían acostumbrado a sus visitas mensuales. Agradecía a todos su cortesía, expresaba su aprecio por el tranquilo ambiente de estudio, y se marchaba con su padre después de lo que parecían ser amables preguntas sobre el progreso de su investigación.
Estas despedidas reforzaban consistentemente la impresión de que vivía una existencia erudita y protegida, que requería un cuidado esmerado y una constante reafirmación. El contraste entre la persona pública de Alejandra y sus capacidades reales representaba uno de los engaños a largo plazo más exitosos de la historia militar moderna. Cada persona en el Goloso se había formado opiniones detalladas sobre su carácter, capacidades y perspectivas de futuro, y cada una de esas evaluaciones era fundamentalmente errónea. La tranquila estudiante de posgrado, que parecía abrumada por la vida militar, en realidad estaba monitoreando los protocolos de seguridad de la base mientras mantenía una tapadera para una asignación que pronto requeriría cada habilidad que había desarrollado durante años de operaciones clasificadas. Sus 3 años de cuidadosa actuación estaban a punto de ser puestos a prueba por circunstancias que la obligarían a elegir entre mantener su engaño y proteger las vidas de personas que nunca habían sospechado que estaban en presencia de una de las agentes más letales de España. El trato del coronel Ricardo Montero a su hija durante su visita a la base reveló capas de autoridad protectora que incomodaban a todos al presenciar lo que parecía ser un control excesivo sobre la vida de una mujer adulta. Sus interacciones con Alejandra estaban llenas de órdenes sutiles disfrazadas de sugerencias, un monitoreo constante de sus actividades y correcciones públicas que parecían diseñadas para mantenerla dependiente de su guía. El personal militar que observaba estos intercambios se sentía dividido entre respetar a su oficial al mando y simpatizar con lo que parecía ser una joven excesivamente protegida que luchaba por su independencia. Durante los procedimientos de llegada de Alejandra, el coronel Montero la escoltaba personalmente a través de los controles de seguridad mientras le proporcionaba instrucciones detalladas sobre los protocolos de la base que parecían innecesariamente complejos para una simple visita a la biblioteca. Le recordaba que hablara en voz baja, evitara ciertas áreas de la instalación e informara inmediatamente de cualquier preocupación al personal designado. Su tono llevaba la autoridad del mando militar mezclada con la ansiedad paterna, creando una atmósfera en la que Alejandra parecía encogerse bajo el peso de sus expectativas y restricciones. La sargento Rodríguez a menudo presenciaba estos intercambios con creciente incomodidad, notando cómo Alejandra asentía sumisamente mientras su padre esbozaba expectativas de comportamiento que parecían más apropiadas para un adolescente que para una estudiante de posgrado. La sargento tenía sus propias hijas, y reconocía las señales de una joven cuya confianza había sido sistemáticamente socavada por una autoridad paterna bien intencionada pero controladora. Los instintos protectores de Rodríguez se activaban por la aparente incapacidad de Alejandra para defenderse durante estas interacciones. «Recuerda que estás aquí como mi invitada», le decía el coronel Montero a Alejandra, al alcance del oído de otro personal, su voz transmitiendo sutiles advertencias sobre mantener el decoro adecuado. La base opera con horarios y protocolos militares que los civiles no están acostumbrados a gestionar de forma independiente. Permanece en las áreas designadas y no dudes en pedir ayuda si te sientes abrumada por el entorno. Sus palabras reforzaban consistentemente la narrativa de que Alejandra requería una supervisión y protección constantes de las operaciones militares estándar. El capitán Mitchell observaba estas conferencias paternales con creciente irritación, particularmente cuando el coronel Montero interrumpía la investigación de Alejandra para comprobar su progreso y estado emocional. El oficial de inteligencia había servido bajo Montero durante 2 años y respetaba su juicio táctico, pero el trato del coronel a su hija parecía cruzar los límites profesionales hacia la disfunción personal. Mitchell se encontraba queriendo intervenir en nombre de Alejandra, aunque la jerarquía militar impedía una confrontación directa con el oficial superior. El aspecto más preocupante del comportamiento del coronel Montero era su tendencia a tomar decisiones por Alejandra sin consultar sus preferencias u opiniones. Reorganizaba su horario de investigación para acomodar las actividades de la base, reubicaba sus áreas de estudio basándose en su evaluación de los entornos apropiados, e incluso editaba sus selecciones de comida durante las visitas a la cafetería. Estos comportamientos controladores fueron presenciados por el personal, que comenzó a ver a Alejandra como una víctima de la autoridad patriarcal en lugar de simplemente una tímida visitante académica. Pero el suboficial mayor Cano notó cómo el lenguaje corporal de Alejandra cambiaba drásticamente cuando su padre estaba presente en comparación con cuando trabajaba de forma independiente. Durante los periodos de investigación en solitario, parecía más segura y decidida. Pero la llegada del coronel Montero desencadenaba inmediatamente posturas defensivas y comportamientos nerviosos que sugerían un condicionamiento psicológico en lugar de rasgos de personalidad naturales. La experiencia de Cano con la dinámica familiar en hogares militares le hizo reconocer patrones de control emocional que le preocupaban profesionalmente. La teniente Kim había intentado abordar la situación diplomáticamente, sugiriendo que Alejandra podría beneficiarse de una mayor independencia durante sus visitas a la base.
La conversación con el coronel Montero había sido profesionalmente incómoda, con la teniente explicando cuidadosamente que los visitantes adultos normalmente gestionan sus propios horarios y actividades sin requerir una supervisión paterna constante. La respuesta de Montero había sido fríamente autoritaria, dejando claro que la supervisión de su hija no estaba sujeta a comentarios o críticas externas. El capellán de la base, el comandante Roberto Heras, había recibido quejas informales del personal, que se sentía incómodo al presenciar lo que parecía ser un abuso emocional, disfrazado de preocupación protectora. Heras había observado varias interacciones entre el coronel Montero y Alejandra, notando la dinámica de poder que parecía diseñada para mantener su dependencia, en lugar de fomentar una independencia madura. Sus intentos de aconsejar al coronel sobre relaciones saludables entre padres e hijos habían sido recibidos con cortesía profesional y un completo descarte de cualquier preocupación. Durante un incidente particularmente incómodo, el coronel Montero había criticado públicamente a Alejandra por entablar una conversación con el soldado Jiménez sobre sus temas de investigación, sugiriendo que tales interacciones eran inapropiadas y potencialmente peligrosas para alguien con su limitada comprensión de la cultura militar. La visible vergüenza y la inmediata retirada de Alejandra de la conversación habían hecho que el personal circundante se preguntara si debían intervenir en lo que claramente era una dinámica familiar disfuncional que se desarrollaba en un espacio militar profesional. La doctora Valls, la directora de la biblioteca, se había vuelto cada vez más protectora de Alejandra durante sus visitas de investigación, notando cómo la confianza académica de la joven se evaporaba cada vez que su padre aparecía para monitorear su progreso. Valls había empezado a programar las visitas de Alejandra durante periodos en los que el coronel Montero estaba ocupado con otras tareas, con la esperanza de brindarle oportunidades de compromiso intelectual independiente sin interferencia paterna. Estas intervenciones bien intencionadas reflejaban el deseo de la comunidad de la base en general de proteger a Alejandra de lo que parecía ser una manipulación psicológica. El personal de la cafetería había presenciado varios incidentes en los que el coronel Montero criticaba las elecciones de comida de Alejandra, sus interacciones sociales e incluso su postura durante las comidas, tratándola como a una niña en lugar de a una consumada estudiante de posgrado. Estas correcciones públicas fueron observadas por el personal, que comenzó a evitar activamente a la familia Montero durante las horas de comedor, no dispuestos a presenciar lo que se sentía como un abuso emocional continuo. La incomodidad colectiva entre el personal de la base creó una atmósfera en la que todos se sentían impotentes para ayudar a alguien a quien veían atrapada en una situación familiar insana. Los oficiales subalternos que habían intentado incluir a Alejandra en conversaciones sociales se encontraron con la desaprobación del coronel Montero y sutiles represalias profesionales. Su control protector se extendía a monitorear quién hablaba con su hija, por cuánto tiempo y sobre qué temas, creando un entorno en el que el personal sentía que necesitaba permiso para interactuar con Alejandra incluso durante encuentros casuales. Este aislamiento reforzó la percepción de todos de que estaba siendo sistemáticamente controlada y necesitaba ser rescatada de la opresiva autoridad de su padre. Las respuestas de Alejandra al comportamiento controlador de su padre parecían confirmar las suposiciones de todos sobre su relación disfuncional. Se disculpaba por errores percibidos, pedía permiso para decisiones básicas, y se sometía a su juicio en asuntos en los que cualquier adulto independiente afirmaría su autonomía personal. Su cumplimiento sumiso parecía una indefensión aprendida para los observadores que nunca se habían encontrado con una manipulación psicológica tan sofisticada, diseñada para mantener una cobertura operativa en lugar de una disfunción familiar real. La consejera de salud mental de la base, la doctora Jennifer Martínez, había notado a Alejandra durante varias visitas, y había reconocido los síntomas clásicos de alguien cuya autoconfianza había sido sistemáticamente socavada por figuras de autoridad controladoras. Martínez había considerado acercarse a Alejandra directamente para ofrecerle recursos de apoyo, pero el protocolo militar requería que trabajara a través del coronel Montero, quien obviamente se resistiría a cualquier sugerencia de que su estilo de crianza era problemático. Las restricciones profesionales dejaron a Martínez sintiéndose frustrada por su incapacidad para ayudar a alguien que claramente necesitaba intervención. El personal médico había observado cómo las respuestas de estrés de Alejandra parecían desproporcionadas a las actividades normales de la base, pero totalmente apropiadas para alguien que vive bajo una presión psicológica constante. Sus elevados niveles de ansiedad, su lenguaje corporal defensivo y su hipervigilancia parecían consistentes con alguien que había sido condicionado a esperar críticas y control en lugar de apoyo y aliento. Estas observaciones reforzaron las preocupaciones del personal médico sobre su bienestar psicológico bajo la autoridad de su padre.
Los suboficiales superiores de la base habían discutido el trato del coronel Montero a su hija durante conversaciones privadas, expresando una preocupación colectiva sobre un estilo de liderazgo que parecía cruzar los límites apropiados entre la autoridad profesional y el control personal. Sus años de experiencia militar les habían enseñado a reconocer dinámicas de poder insanas, y la relación de Montero con Alejandra activó los instintos protectores entre el personal que se sentía impotente para intervenir sin arriesgar sus carreras al desafiar las decisiones de gestión familiar de un oficial superior. El personal de seguridad había notado cómo los patrones de comportamiento de Alejandra durante las visitas a la base reflejaban a alguien que había sido entrenado para evitar la tensión, minimizar el contacto social y someterse a las figuras de autoridad de maneras que parecían excesivas incluso para entornos militares. Sus movimientos parecían calculados para evitar llamar la atención o las críticas, sugiriendo un condicionamiento psicológico que iba mucho más allá de la ansiedad social normal. Estas observaciones contribuyeron al creciente consenso entre el personal de la base de que Alejandra necesitaba protección de la influencia controladora de su padre en lugar de medidas de seguridad adicionales para su propia seguridad. Durante su tercer mes de visitas regulares, Alejandra comenzó a mostrar conocimientos que parecían inconsistentes con su historial como una académica protegida. Mientras investigaba las estructuras políticas de Oriente Medio, corrigió casualmente errores de traducción en documentos en árabe que habían sido procesados por la unidad de inteligencia de la base, demostrando capacidades lingüísticas que se extendían mucho más allá de las competencias típicas de un estudiante de posgrado. Sus correcciones fueron entregadas tan suave y apologéticamente que la mayoría del personal las descartó como conjeturas afortunadas en lugar de evidencia de un entrenamiento lingüístico de nivel profesional. La doctora Valls notó la inusual familiaridad de Alejandra con la terminología clasificada cuando solicitó acceso a materiales de investigación específicos sobre conflictos regionales. Las preguntas de la joven revelaron una sofisticada comprensión de las estructuras operativas militares y las estrategias geopolíticas que parecían demasiado avanzadas para alguien que cursaba estudios generales de relaciones internacionales. Cuando Valls preguntó sobre su conocimiento especializado, Alejandra desvió la atención con una risa nerviosa y explicaciones sobre extensos hábitos de lectura que la habían expuesto a diversas fuentes académicas. El capitán Mitchell observó a Alejandra durante una sesión informativa de seguridad que se le había permitido escuchar inadvertidamente mientras estudiaba en una sala de conferencias adyacente. En lugar de parecer confundida o abrumada por las discusiones tácticas, pareció seguir la conversación con gran interés, y ocasionalmente asentía a las evaluaciones estratégicas de maneras que sugerían una genuina comprensión de la planificación militar compleja. Su capacidad para procesar información clasificada sin estrés visible contradecía todo lo que Mitchell sabía sobre las reacciones de los civiles al contenido militar sensible. La especialista en comunicaciones de la base, la sargento técnico Lisa Park, descubrió a Alejandra examinando equipos de radio durante una visita a la biblioteca que se había extendido hasta la noche. En lugar de mostrar la típica curiosidad civil por la tecnología desconocida, Alejandra demostró una comprensión intuitiva de las configuraciones de frecuencia y el procesamiento de señales que indicaba una experiencia práctica con sistemas similares. Cuando se le preguntó sobre su interés, Alejandra afirmó que estaba investigando tecnologías de comunicación para su tesis, pero sus preguntas técnicas revelaron un conocimiento que excedía los requisitos de investigación académica. El suboficial mayor Cano notó la inusual conciencia situacional de Alejandra durante las actividades rutinarias de la base, que deberían haber sido completamente ajenas a alguien con su historial protegido. Se posicionaba consistentemente para mantener contacto visual con las salidas, rastreaba inconscientemente los movimientos del personal en todas las instalaciones, y mostraba un lenguaje corporal que sugería un pensamiento táctico en lugar de ansiedad nerviosa. Sus patrones de comportamiento reflejaban un entrenamiento en evaluación de amenazas y análisis ambiental que parecían incompatibles con su persona civil académica. La teniente Kim observó a Alejandra durante un simulacro de emergencia que había interrumpido su sesión de investigación, notando cómo el pánico inicial de la joven se transformó rápidamente en un movimiento tranquilo y decidido que sugería familiaridad con los protocolos de crisis. Mientras que otros civiles en el área requerían guía y tranquilidad, Alejandra pareció entender instintivamente los procedimientos de evacuación, y se posicionó estratégicamente en lugar de simplemente seguir instrucciones. Su respuesta competente a la emergencia contradecía su reputación de ser fácilmente abrumada por las actividades militares. Durante una sesión de investigación, Alejandra reveló inadvertidamente un conocimiento detallado sobre sistemas de armas mientras examinaba documentos relacionados con tratados internacionales de armas.
Su análisis de las especificaciones técnicas demostró una comprensión de la balística, los tipos de munición y las aplicaciones tácticas que normalmente requerirían un entrenamiento militar especializado para comprender. Cuando la sargento Rodríguez cuestionó su experiencia, Alejandra atribuyó rápidamente su conocimiento a la investigación documental y al estudio académico, pero sus explicaciones carecían de la incertidumbre que se espera del aprendizaje teórico. El soldado Jiménez se encontró con Alejandra en el gimnasio de la base fuera de horas, cuando ella pensaba que la instalación estaría vacía. En lugar de la joven delicada y físicamente frágil que todos esperaban, estaba ejecutando una rutina de ejercicios que combinaba calistenia avanzada con técnicas de artes marciales que parecían un entrenamiento de combate profesional. Sus capacidades físicas, su coordinación y su obvia familiaridad con los regímenes de acondicionamiento físico diseñados para el personal de operaciones especiales contradecían todas las suposiciones sobre sus habilidades atléticas y su condición física general. Los analistas de inteligencia de la base notaron la notable memoria de Alejandra para los detalles mencionados en las conversaciones que había escuchado durante sus visitas. Podía recordar referencias operativas específicas, asignaciones de personal e información logística con una precisión que sugería o una habilidad natural excepcional, o técnicas sistemáticas de recopilación de inteligencia. Su retención de información aparentemente casual impresionó al personal que luchaba por recordar detalles similares de sus propias sesiones informativas y entrenamientos profesionales. La doctora Martínez, la consejera de salud mental, observó a Alejandra durante una discusión en grupo sobre los servicios de apoyo a los veteranos, y notó cómo sus contribuciones revelaban una comprensión íntima del trauma psicológico relacionado con el combate que parecía demasiado sofisticada para alguien con un conocimiento puramente académico. Sus percepciones sobre los síntomas del TEPT, los protocolos de tratamiento y las estrategias de rehabilitación, sugerían una experiencia directa con los sistemas de salud mental militar en lugar de un aprendizaje de libro de texto sobre teorías psicológicas y enfoques terapéuticos. La navegación de Alejandra por el complejo trazado de la base demostró una inteligencia espacial que excedía las capacidades normales de un visitante. A las pocas semanas de comenzar sus visitas, podía localizar eficientemente instalaciones oscuras, entender los sistemas de numeración de edificios y moverse por la instalación con una confianza que sugería o una preparación exhaustiva o una familiaridad previa con los estándares arquitectónicos militares. Su habilidad para encontrar rutas alternativas e identificar atajos impresionó al personal que había trabajado en la base durante años sin dominar su geografía. El supervisor de mantenimiento de la base, el sargento primero Roberto Kim, descubrió a Alejandra examinando planos de edificios durante una sesión de investigación que se había extendido a áreas típicamente restringidas al personal de gestión de instalaciones. Sus preguntas sobre ingeniería estructural, sistemas de ventilación y protocolos de emergencia revelaron un conocimiento técnico que iba mucho más allá de la curiosidad casual sobre el diseño de edificios. Cuando se le preguntó sobre su interés en los detalles arquitectónicos, Alejandra afirmó que estaba investigando la seguridad de la infraestructura para su tesis, pero sus preguntas sugerían una comprensión de nivel profesional de la evaluación táctica de edificios. Las grabaciones de seguridad revisadas por el suboficial mayor Cano revelaron la adopción inconsciente de técnicas de detección de vigilancia por parte de Alejandra durante sus movimientos por la base. Usaba consistentemente superficies reflectantes para monitorear al personal detrás de ella, variaba sus patrones de caminata para evitar rutas predecibles y se posicionaba para observar posibles amenazas mientras aparentaba centrarse en actividades académicas. Su comportamiento reflejaba un entrenamiento en contravigilancia que sería completamente innecesario para alguien con su supuesto historial y estilo de vida. Las interacciones de Alejandra con el personal internacional visitante revelaron capacidades lingüísticas que se extendían mucho más allá de las correcciones en árabe que había hecho en los documentos de inteligencia. Demostró una habilidad conversacional en farsi, pastún y varios dialectos regionales que sugerían o una extensa educación lingüística o una exposición directa a estos entornos lingüísticos a través de asignaciones profesionales. Sus niveles de fluidez excedían lo que se esperaría de un estudio académico y se acercaban a la competencia típica de los agentes de inteligencia o los lingüistas militares. El sargento de suministros de la base notó la familiaridad de Alejandra con la nomenclatura de equipos militares cuando se encontró accidentalmente con operaciones logísticas durante las horas de investigación extendidas. Su reconocimiento casual de equipos especializados, la comprensión de los sistemas de inventario y el conocimiento de las especificaciones de los equipos sugerían una exposición previa a las cadenas de suministro militares en lugar de un conocimiento académico teórico. Su nivel de comodidad con la terminología militar y los procedimientos operativos contradecía su reputación de estar intimidada por las actividades militares estándar.
Durante el examen médico requerido para el acceso extendido a la base, el examen físico de Alejandra reveló un desarrollo muscular y una condición que parecían inconsistentes con su estilo de vida académico sedentario. El médico de la base notó callosidades, cicatrices y niveles de condición física general, que sugerían un entrenamiento físico regular y una posible exposición a actividades que podrían resultar en lesiones menores relacionadas con el combate. Su perfil médico contradecía la imagen de una estudiante de posgrado frágil y estudiosa que requería protección de los desafíos físicos. Las capacidades tecnológicas de Alejandra se hicieron evidentes cuando ayudó con problemas informáticos en las terminales de investigación de la biblioteca, demostrando un conocimiento avanzado de la seguridad de redes, los protocolos de encriptación y la arquitectura de sistemas que excedía la alfabetización informática civil típica. Sus técnicas de solución de problemas y su comprensión de las medidas de ciberseguridad sugerían una formación profesional en sistemas de tecnología de la información en lugar de una familiaridad casual con las bases de datos de investigación académica y el software estándar. El capellán de la base observó a Alejandra durante discusiones informales sobre el servicio militar y notó su sofisticada comprensión del estrés de combate, la cohesión de la unidad y los desafíos psicológicos que enfrenta el personal de operaciones especiales. Sus percepciones sobre la cultura militar, la dinámica de liderazgo y los costes emocionales de las misiones clasificadas revelaron un conocimiento que parecía demasiado detallado y matizado para alguien cuya única exposición militar provenía de la carrera de su padre y la investigación académica en relaciones internacionales y estudios de conflictos. Las crecientes preguntas sobre los antecedentes de Alejandra se intensificaron cuando la sargento Rodríguez comenzó a observar sistemáticamente su comportamiento durante lo que parecían ser actividades de investigación de rutina. Rodríguez había desarrollado instintos maternales hacia la joven que creía que necesitaba protección de su padre controlador, pero su vigilancia protectora reveló inconsistencias que desafiaban todo lo que creía entender sobre la supuestamente frágil hija del coronel Montero. Los movimientos de Alejandra por la base mostraban un nivel de conciencia táctica que parecía completamente en desacuerdo con su persona académica nerviosa. Las sospechas del capitán Mitchell se cristalizaron durante la conversación en la que Alejandra había hecho referencia casual a los protocolos de seguridad operativa mientras discutía su investigación sobre los conflictos de Oriente Medio. Su conocimiento se extendía mucho más allá de la teoría académica a aplicaciones prácticas que solo serían familiares para el personal con experiencia práctica en inteligencia. Cuando Mitchell profundizó con preguntas aparentemente inocentes sobre sus fuentes, las respuestas de Alejandra se volvieron cada vez más evasivas, desviando las preguntas con una risa nerviosa que se sentía ensayada en lugar de genuina. Su comprensión de las tácticas de insurgencia es notablemente sofisticada, observó Mitchell durante una de sus breves interacciones cerca de la sección de historia militar de la biblioteca. La mayoría de los investigadores académicos se centran en las motivaciones políticas en lugar de las metodologías operativas. ¿Ha tenido oportunidades de entrevistar a veteranos que sirvieron en esas regiones? Su pregunta estaba diseñada para explorar cómo alguien con los antecedentes protegidos de Alejandra podía poseer un conocimiento táctico tan detallado. La respuesta de Alejandra reveló el cuidadoso equilibrio que mantenía entre parecer lo suficientemente conocedora como para apoyar su tapadera académica y evitar la especificidad que podría exponer su verdadera experiencia. He leído extensamente sobre operaciones de contrainsurgencia, respondió en voz baja, sus ojos evitando el contacto directo de una manera que sugería incomodidad con el interrogatorio. Las conferencias académicas a veces incluyen presentaciones de exmilitares que comparten sus experiencias con fines de investigación. El suboficial mayor Cano había comenzado a documentar los patrones de comportamiento de Alejandra, de maneras que reflejaban su paranoia profesional sobre posibles amenazas de seguridad. Sus años de experiencia en la evaluación de amenazas le habían enseñado a confiar en sus instintos cuando algo se sentía inconsistente, y todo sobre Alejandra activaba advertencias que no podía explicar racionalmente. Su presencia en la base se había convertido en un rompecabezas que ocupaba sus pensamientos fuera de servicio, mientras intentaba reconciliar su aparente vulnerabilidad con signos cada vez más obvios de un entrenamiento sofisticado. El equipo de inteligencia de la base había comenzado discusiones informales sobre la hija del coronel. Después de que varios analistas notaran su inusual familiaridad con la terminología clasificada y los conceptos operativos, estas conversaciones se mantuvieron cuidadosamente profesionales, evitando la crítica directa al coronel Montero mientras expresaban una confusión colectiva sobre la aparente experiencia de su hija en áreas que deberían haber sido completamente ajenas a los académicos civiles. Los analistas se encontraron cuestionando si sus protocolos de seguridad eran adecuados, si los visitantes podían adquirir un conocimiento tan detallado a través de la observación casual.
Los intentos de la teniente Kim de involucrar a Alejandra en una conversación social normal revelaron habilidades de comunicación que parecían diseñadas para desviar preguntas personales mientras recopilaban información sobre las operaciones y el personal de la base. Las preguntas de Alejandra parecían casuales y de naturaleza académica, pero Kim reconoció técnicas de entrevista que se asemejaban a los protocolos de interrogatorio utilizados por los profesionales de la inteligencia. La comprensión de que podría estar proporcionando información inconscientemente a alguien con posibles motivos ocultos hizo que Kim se sintiera cada vez más incómoda con sus interacciones. La doctora Valls notó que las solicitudes de investigación de Alejandra habían evolucionado de temas generales de relaciones internacionales a estudios cada vez más específicos de estructuras organizativas militares, sistemas de armas clasificados y análisis detallados de procedimientos de operaciones especiales. La progresión sugería, o un enfoque académico notable, o una recopilación sistemática de inteligencia que iba mucho más allá de los requisitos de un estudiante de posgrado. Valls se encontró cuestionando si era apropiado proporcionar tales materiales a investigadores civiles, incluso cuando se solicitaban a través de los canales académicos adecuados. La especialista en comunicaciones de la base había observado a Alejandra durante varios incidentes en los que se discutían o implementaban protocolos de radio cerca de sus áreas de investigación. En lugar de mostrar la típica confusión civil sobre los procedimientos de comunicación militar, Alejandra parecía seguir las conversaciones con interés profesional, y ocasionalmente mostraba reacciones sutiles que sugerían el reconocimiento de protocolos específicos o terminología operativa. Su familiaridad con los procedimientos de radio parecía inconsistente con alguien cuya exposición militar provenía exclusivamente de la carrera de su padre. El soldado Jiménez, en su encuentro con Alejandra en el gimnasio, había cambiado fundamentalmente su percepción de la supuestamente delicada hija del coronel. Las capacidades físicas que había presenciado contradecían todo lo que le habían dicho sobre su fragilidad y su necesidad de protección de las actividades militares estándar. Jiménez se encontró cuestionando si otro personal había notado inconsistencias similares, pero su rango subalterno lo hacía reacio a expresar sospechas sobre un familiar de un oficial superior sin pruebas concretas de irregularidades. El análisis de las grabaciones de seguridad, realizado por el suboficial mayor Cano, reveló patrones en el movimiento de Alejandra que sugerían técnicas de detección de vigilancia y conciencia de contrainteligencia. Sus rutas a través de la base parecían aleatorias para los observadores casuales, pero un análisis sistemático mostró que estaba mapeando metódicamente los diseños de las instalaciones, identificando vulnerabilidades de seguridad y estableciendo múltiples rutas de escape desde cada ubicación que visitaba. La sofisticación de sus actividades de reconocimiento superaba con creces lo que se esperaría de una investigación académica o una curiosidad casual sobre las operaciones de la base. La doctora Martínez había comenzado a cuestionar si la aparente fragilidad psicológica de Alejandra era genuina o actuada, notando inconsistencias entre sus supuestos niveles de ansiedad y sus respuestas conductuales reales a situaciones estresantes. Durante varios simulacros de emergencia y eventos inesperados, Alejandra había mostrado una competencia tranquila que contradecía su reputación de ser fácilmente abrumada por los entornos militares. La discrepancia entre su estado emocional percibido y sus respuestas reales al estrés sugería un notable crecimiento personal o un engaño deliberado sobre su condición psicológica. Los suboficiales superiores de la base habían comenzado a compartir información de inteligencia informal sobre sus observaciones de las capacidades y conocimientos de Alejandra, creando una investigación no oficial que operaba fuera de los canales normales debido a la naturaleza sensible de cuestionar a un familiar de un coronel. Sus observaciones colectivas pintaban un cuadro de alguien con un extenso entrenamiento militar que ocultaba deliberadamente sus verdaderos antecedentes y capacidades por razones desconocidas. Las implicaciones de tal engaño dentro de una instalación militar segura planteaban serias dudas sobre la seguridad operativa y las posibles amenazas. Las demostraciones lingüísticas de Alejandra se habían extendido más allá de las capacidades en árabe y farsi que el personal ya había observado, revelando una habilidad conversacional en idiomas que eran estratégicamente importantes para las operaciones militares actuales en múltiples teatros. Su fluidez sugería o una preparación académica excepcional, o una experiencia operativa directa en regiones donde estos idiomas eran esenciales para el éxito de la misión. La amplitud de sus habilidades lingüísticas superaba con creces lo que se esperaría de los estudios de relaciones internacionales centrados en la política de Oriente Medio. La sargento técnico Park había descubierto a Alejandra examinando equipos de comunicación clasificados con una familiaridad que sugería un entrenamiento previo en sistemas similares.
Sus preguntas sobre los rangos de frecuencia, las capacidades de encriptación y el procesamiento de señales revelaron un conocimiento técnico que normalmente requeriría una educación militar especializada para adquirir. Cuando se le preguntó sobre su interés en la tecnología de la comunicación, las explicaciones de Alejandra parecieron ensayadas y no explicaron adecuadamente la profundidad de su comprensión técnica. El personal médico de la base había notado las respuestas fisiológicas de Alejandra durante los exámenes de salud de rutina requeridos para el acceso extendido a las instalaciones, observando signos vitales e indicadores de estrés que eran inconsistentes con alguien que vive bajo la presión psicológica descrita por otro personal de la base. Su acondicionamiento cardiovascular, sus reflejos y su preparación física general sugerían a alguien que mantenía una condición física óptima por razones que iban mucho más allá de los requisitos de aptitud académica o el ejercicio casual. El personal había informado de haber encontrado a Alejandra en áreas restringidas de la base durante las horas de investigación extendidas, alegando que se había perdido mientras buscaba los baños o espacios de estudio alternativos. Sin embargo, los lugares donde fue descubierta sugerían una exploración sistemática de instalaciones sensibles en lugar de un deambular aleatorio de una visitante civil confundida. Su presencia en áreas que contenían infraestructura crítica y sistemas de seguridad planteaba dudas sobre si sus privilegios de acceso estaban siendo explotados con fines de recopilación de inteligencia. El coordinador de logística de la base había observado el interés de Alejandra en las operaciones de la cadena de suministro, los horarios de transporte y los patrones de despliegue de personal, que parecían no estar relacionados con su enfoque de investigación declarado en las estructuras políticas internacionales. Sus preguntas revelaron una comprensión de la planificación operativa militar y la gestión de recursos que normalmente requerirían una educación militar profesional o una experiencia directa con sistemas logísticos complejos. El alcance de su conocimiento sugería o una preparación académica notable, o una familiaridad práctica con la planificación operativa militar. Las primeras señales de advertencia de una crisis inminente surgieron un martes por la mañana, cuando los sistemas de vigilancia electrónica de la base detectaron una actividad inusual en las áreas civiles circundantes. La sargento técnico Park notó transmisiones de radio anómalas durante el monitoreo de comunicaciones de rutina, identificando patrones de señal que sugerían equipos de vigilancia profesionales en lugar de transmisiones civiles o comerciales estándar. Las frecuencias y los métodos de encriptación indicaban operaciones sofisticadas de recopilación de inteligencia que representaban amenazas potenciales para la seguridad de la base y las operaciones militares en curso. El suboficial mayor Cano recibió informes de inteligencia de las redes de seguridad regionales que indicaban un aumento de la actividad de operativos desconocidos en el área metropolitana de Madrid, con un enfoque particular en las instalaciones militares y las instalaciones de los contratistas de defensa. La evaluación de la amenaza sugería esfuerzos de reconocimiento coordinados dirigidos a múltiples ubicaciones estratégicas, pero los objetivos específicos y el cronograma operativo seguían sin estar claros. La experiencia de Cano con patrones de inteligencia similares durante despliegues en el extranjero le hizo reconocer las primeras etapas de lo que podría convertirse en una acción directa contra objetivos militares. El coronel Montero había sido llamado a participar en una sesión informativa de seguridad de emergencia en el cuartel general regional, dejando a Alejandra para que realizara su visita de investigación sin su habitual supervisión protectora. El momento de su ausencia coincidió con niveles de amenaza elevados que hicieron que su partida pareciera mal planificada desde la perspectiva de la seguridad familiar. La presencia de Alejandra en la base durante un período de mayores preocupaciones de seguridad creó complicaciones adicionales para el personal que se sentía responsable de proteger a alguien a quien veían como una visitante civil vulnerable. Los analistas de inteligencia habían identificado patrones en los recientes incidentes de seguridad en instalaciones militares en todo el suroeste de España, reconociendo firmas operativas que sugerían que los servicios de inteligencia extranjeros estaban realizando evaluaciones sistemáticas de las capacidades y vulnerabilidades militares españolas. La coordinación entre estos esfuerzos de reconocimiento indicaba un nivel de organización y recursos que excedía las actividades terroristas o criminales típicas, apuntando a operaciones patrocinadas por el Estado con objetivos estratégicos que permanecían indefinidos pero claramente amenazantes. Las redes de comunicación de la base comenzaron a experimentar interrupciones intermitentes que el personal técnico atribuyó inicialmente a fallos de equipo o interferencias atmosféricas. Sin embargo, un análisis sistemático reveló que las interrupciones de la señal seguían patrones consistentes con técnicas de guerra electrónica diseñadas para probar las capacidades de respuesta e identificar vulnerabilidades en los sistemas de comunicación militar.
La naturaleza sofisticada de estos ataques de sondeo sugería adversarios con acceso a capacidades avanzadas de guerra electrónica. Las patrullas de seguridad habían informado de una actividad civil inusual cerca del perímetro de la base, incluyendo vehículos que realizaban lo que parecían ser operaciones de vigilancia e individuos fotografiando los límites de las instalaciones y los puntos de acceso. Los equipos de vigilancia demostraron una pericia profesional en sus técnicas de observación, rotando personal y equipo para evitar la detección mientras mantenían una cobertura continua de las operaciones de la base. Sus actividades indicaban una planificación y coordinación detalladas que iban mucho más allá de la curiosidad casual sobre las instalaciones militares. La sesión de investigación de Alejandra fue interrumpida por los procedimientos de cierre cuando la seguridad de la base detectó posibles intentos de intrusión a lo largo de la valla del perímetro este. La alerta requirió que todo el personal civil se refugiara en el lugar mientras los equipos de seguridad investigaban la amenaza, pero los procedimientos revelaron graves lagunas en los protocolos de emergencia para proteger a los visitantes no militares durante incidentes de seguridad reales. Alejandra se encontró en la biblioteca con la doctora Valls y varios otros contratistas civiles, todos los cuales parecían significativamente más ansiosos por la situación que ella. La oficial de contrainteligencia de la base, la comandante Sarah Thompson, había recibido informes clasificados sobre el aumento de las amenazas al personal militar y sus familias por parte de servicios de inteligencia extranjeros que buscaban explotar las relaciones personales para obtener acceso operativo. Estas evaluaciones de amenazas advertían específicamente sobre el posible objetivo de familiares que podrían ser utilizados como palanca contra el personal militar o como fuentes involuntarias de información sensible. Las preocupaciones de Thompson sobre la seguridad de la base se complicaron por la presencia de visitantes civiles durante los periodos de amenaza elevada. Las interceptaciones de comunicaciones analizadas por el equipo de inteligencia de la base revelaron referencias a objetivos de alto valor y explotación familiar en transmisiones de presuntos operativos extranjeros que operaban en el área regional. La inteligencia sugería que los adversarios habían identificado a personal militar específico para un posible objetivo, con un interés particular en los oficiales que poseían acceso a programas clasificados o información operativa sensible. La amenaza al coronel Montero y su familia parecía ser parte de una operación más amplia dirigida a los altos mandos militares. Los protocolos de respuesta de emergencia activados por la seguridad de la base revelaron graves deficiencias en los procedimientos para proteger a los visitantes civiles durante situaciones de amenaza reales. Los procedimientos de cierre habían sido diseñados principalmente para el personal militar que poseía autorizaciones de seguridad y entendía los requisitos de seguridad operativa, dejando a los visitantes civiles sin una protección adecuada o una guía clara sobre las respuestas apropiadas a las emergencias de seguridad genuinas. La presencia de Alejandra durante la crisis destacó estas vulnerabilidades de maneras que preocuparon a los profesionales de la seguridad. Los analistas de inteligencia de la base habían identificado una correlación entre los patrones de amenaza actuales y operaciones similares que habían precedido a ataques directos a instalaciones militares en otras regiones. Las actividades de reconocimiento, las interrupciones de las comunicaciones y el sondeo del perímetro sugerían que los adversarios estaban realizando los preparativos finales para operaciones cinéticas contra el personal y las instalaciones de la base. El momento de estas actividades durante la visita de Alejandra creó preocupaciones adicionales sobre el posible objetivo de la familia del coronel Montero como parte de objetivos operativos más amplios. El análisis de las cámaras de seguridad reveló que los equipos de vigilancia civil que operaban cerca de la base habían demostrado un interés inusual en las áreas donde el vehículo de Alejandra estaba aparcado durante sus visitas. El objetivo del vehículo de la familia del coronel Montero sugería que los adversarios habían identificado a su hija como un activo potencial para la explotación operativa o como palanca contra la cooperación del coronel con sus objetivos. El enfoque específico en Alejandra indicaba que las amenazas se extendían más allá del objetivo militar general para incluir a los familiares como prioridades operativas. El análisis técnico de los ataques de guerra electrónica contra los sistemas de comunicación de la base reveló capacidades sofisticadas que excedían los recursos típicamente disponibles para las organizaciones terroristas o los grupos criminales. Las técnicas de procesamiento de señales y los métodos de encriptación indicaban recursos a nivel estatal y un entrenamiento militar profesional entre los adversarios que realizaban estas operaciones. La escalada de reconocimiento a guerra electrónica sugería que la acción directa contra el personal y las instalaciones de la base era inminente. Los informes de inteligencia de la comandante Thompson habían identificado firmas operativas específicas que coincidían con las de unidades de operaciones especiales extranjeras conocidas por llevar a cabo operaciones de asesinato contra líderes militares y sus familias.
La evaluación de la amenaza indicaba que los adversarios estaban preparados para escalar de la vigilancia y la guerra electrónica a la acción cinética directa contra objetivos de alto valor. La presencia de Alejandra en la base durante esta escalada creó preocupaciones sobre su seguridad y su posible uso como palanca contra la cooperación de su padre. Los equipos de respuesta de emergencia de la base habían detectado firmas químicas cerca del perímetro que sugerían una posible preparación para ataques químicos o biológicos contra el personal de la base. La detección de estas sustancias durante el monitoreo ambiental de rutina indicaba que los adversarios poseían acceso a sistemas de armas sofisticados y estaban preparados para usarlos contra objetivos militares. El momento de estos descubrimientos durante la visita de Alejandra planteó preocupaciones inmediatas sobre los procedimientos de evacuación y los protocolos de protección para el personal civil. La fusión de inteligencia de múltiples fuentes había identificado la amenaza actual como parte de una operación coordinada dirigida a los altos mandos militares en múltiples instalaciones simultáneamente. El alcance y la coordinación de estas actividades indicaban adversarios con recursos significativos y capacidades operativas que representaban serias amenazas para la seguridad nacional. El padre de Alejandra se encontraba entre los objetivos de alto valor identificados para una posible eliminación o compromiso a través de la explotación familiar. Los protocolos de seguridad implementados en respuesta a las crecientes amenazas revelaron graves lagunas en las capacidades de protección para el personal civil que podría convertirse en objetivo de operaciones de inteligencia extranjeras. Las medidas defensivas de la base habían sido diseñadas principalmente para proteger al personal militar y los materiales clasificados, dejando a los familiares y visitantes civiles vulnerables a la explotación o al ataque directo. La presencia de Alejandra durante la crisis destacó estas vulnerabilidades de maneras que exigían una atención inmediata por parte de los profesionales de la seguridad. Las interrupciones de las comunicaciones habían evolucionado de un sondeo intermitente a ataques sostenidos de guerra electrónica, que degradaron gravemente la capacidad de la base para coordinarse con las agencias de seguridad externas y solicitar asistencia de emergencia. La sofisticación de estos ataques indicaba que los adversarios poseían un conocimiento detallado de los sistemas de comunicación militar y habían preparado capacidades integrales de guerra electrónica diseñadas específicamente para aislar las instalaciones militares durante las operaciones cinéticas. El momento de estos ataques durante la visita de Alejandra sugería que el asalto a El Goloso era inminente, y que los familiares del personal superior habían sido identificados como objetivos prioritarios para su eliminación o explotación. Alejandra intentó alertar al personal de la base sobre la naturaleza sofisticada de las amenazas a las que se enfrentaban, pero sus advertencias fueron constantemente desestimadas por el personal de seguridad, que la veía como una civil ansiosa que reaccionaba de forma exagerada a los procedimientos de seguridad de rutina. Cuando se acercó a la sargento Rodríguez sobre los patrones de guerra electrónica que había observado, sus preocupaciones fueron cortésmente reconocidas, y luego ignoradas como las observaciones nerviosas de alguien no familiarizado con las operaciones militares normales. Los instintos protectores de Rodríguez hacia Alejandra en realidad le impidieron tomar en serio las evaluaciones de inteligencia que podrían haber salvado vidas. Durante el procedimiento de cierre, Alejandra intentó explicarle a la doctora Valls que las intrusiones en el perímetro seguían patrones tácticos consistentes con el reconocimiento de operaciones especiales en lugar de una actividad criminal aleatoria. Su análisis del momento, la coordinación y la sofisticación técnica de los ataques reveló un conocimiento militar profesional que Valls no podía reconciliar con los antecedentes académicos de Alejandra. En lugar de investigar sus percepciones, Valls se centró en calmar lo que percibía como la ansiedad de Alejandra por estar atrapada en una situación de emergencia desconocida. La comandante Thompson recibió la detallada evaluación de Alejandra sobre las interrupciones de las comunicaciones a través de la doctora Valls, pero desestimó la inteligencia como una especulación de una civil que carecía del contexto adecuado para comprender las operaciones de seguridad militar. La formación profesional de Thompson le había enseñado a confiar en fuentes de inteligencia verificadas en lugar de observaciones no fundamentadas de familiares que podrían estar experimentando una paranoia relacionada con el estrés. Su fracaso en investigar las advertencias de Alejandra representó con acento agudo una ruptura crítica en el procesamiento de inteligencia que tendría consecuencias devastadoras. Los intentos de Alejandra de contactar a su padre fueron bloqueados por los protocolos de seguridad de las comunicaciones que impedían que el personal civil accediera a las redes militares durante las situaciones de cierre. Sus frustrados esfuerzos por localizar al coronel Montero parecieron al personal de seguridad una ansiedad familiar típica en lugar de una inteligencia operativa urgente que necesitaba la atención inmediata de los altos mandos.
Las medidas de protección de la base para los visitantes civiles en realidad impidieron la transmisión de evaluaciones de amenazas críticas al personal que podía autorizar las respuestas defensivas apropiadas. Preparar y narrar este tipo de historia nos ha llevado mucho esfuerzo y trabajo duro. Así que, si estás disfrutando de la historia, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Cuando Alejandra se acercó al capitán Mitchell sobre la correlación entre los patrones de ataque actuales y las metodologías conocidas de operaciones especiales extranjeras, su inteligencia fue desestimada como una especulación académica en lugar de una evaluación de amenazas profesional. El respeto de Mitchell por sus capacidades intelectuales en realidad jugó en contra de su credibilidad, ya que atribuyó su sofisticado análisis a una lectura exhaustiva, en lugar de a una experiencia práctica con escenarios operativos similares. Su fracaso en reconocer la precisión de sus evaluaciones tácticas representó con acento agudo un peligroso malentendido de los recursos de inteligencia disponibles. El equipo de seguridad de la base recibió las advertencias de Alejandra sobre las firmas químicas cerca del perímetro a través de canales no oficiales, pero trató la información como un rumor en lugar de una inteligencia verificada que requería una investigación inmediata. La actitud protectora del suboficial mayor Cano hacia la hija del coronel Montero le llevó a asumir que sus observaciones eran producto del miedo en lugar de capacidades profesionales de evaluación ambiental. Su decisión de tranquilizarla en lugar de investigar sus preocupaciones impidió la implementación de protocolos de defensa química que podrían haber protegido al personal de la base. El detallado conocimiento de Alejandra sobre las firmas de guerra electrónica que se utilizaban contra los sistemas de comunicación de la base fue comunicado al personal técnico como observaciones académicas interesantes, en lugar de inteligencia operativa de alguien con experiencia práctica en el análisis de ataques similares. La suposición de la sargento técnico Park de que las percepciones de Alejandra provenían del estudio teórico en lugar de la experiencia práctica, la llevó a archivar la información como investigación complementaria en lugar de inteligencia de amenaza urgente que requería contramedidas técnicas inmediatas. La teniente Kim recibió la evaluación de Alejandra de que los ataques actuales representaban la preparación para operaciones de asesinato coordinadas dirigidas a los altos mandos militares, pero interpretó la advertencia como estrés emocional en lugar de un análisis de inteligencia profesional. La preocupación de Kim por el bienestar psicológico de Alejandra en realidad le impidió reconocer la precisión de las evaluaciones de amenazas que podrían haber desencadenado las medidas de protección de la fuerza apropiadas. Sus instintos protectores hacia alguien a quien veía como vulnerable jugaron directamente en contra de los intereses de seguridad de la base. Los analistas de inteligencia de la base recibieron el análisis de correlación de Alejandra, que vinculaba los patrones operativos actuales con firmas conocidas de operaciones especiales extranjeras, pero desestimaron la inteligencia como un reconocimiento de patrones coincidente en lugar de una evaluación de amenazas profesional. Su suposición de que los académicos civiles carecían del entrenamiento necesario para realizar un análisis táctico preciso les impidió investigar advertencias que podrían haber revelado el verdadero alcance del asalto en desarrollo a El Goloso. Las advertencias de Alejandra sobre el objetivo sistemático de las familias militares como palanca operativa fueron comunicadas a la seguridad de la base a través de canales informales pero tratadas como ansiedad general en lugar de inteligencia específica sobre los objetivos operativos del adversario. El enfoque del equipo de seguridad en proteger a Alejandra de información que induce al estrés en realidad les impidió entender que estaba proporcionando inteligencia crítica sobre las amenazas al personal militar y sus familias en toda el área regional. Cuando Alejandra intentó explicar que los equipos de vigilancia perimetral estaban usando técnicas profesionales de contravigilancia, que indicaban un entrenamiento de inteligencia extranjero, sus observaciones fueron desestimadas como una imaginación hiperactiva, en lugar de una evaluación de amenazas precisa de alguien con experiencia en el reconocimiento de tales firmas operativas. La suposición del personal de seguridad de que los visitantes civiles carecían del entrenamiento necesario para identificar operaciones de vigilancia profesionales les impidió implementar las medidas de contrainteligencia apropiadas. Los equipos de respuesta de emergencia de la base recibieron las advertencias de Alejandra sobre la posible preparación de armas químicas o biológicas a través de comunicaciones de terceros, pero trataron la información como una especulación sin fundamento en lugar de una inteligencia urgente que requería una investigación inmediata. Su actitud protectora hacia el personal civil en realidad jugó en contra de la seguridad operativa al impedirles reconocer que uno de sus visitantes civiles poseía una experiencia profesional en la evaluación de amenazas químicas y el monitoreo ambiental. Los intentos de Alejandra de proporcionar un análisis técnico detallado de las capacidades de guerra electrónica que se desplegaban contra los sistemas de comunicación de la base fueron desestimados por el personal técnico, que asumió que los académicos civiles carecían del conocimiento especializado necesario para comprender la tecnología militar avanzada. Su precisa evaluación de los patrones de frecuencia
los métodos de encriptación y las técnicas de procesamiento de señales fue tratada como una interesante especulación académica, en lugar de inteligencia profesional de alguien con experiencia práctica en la lucha contra operaciones de guerra electrónica similares. Los informes de inteligencia de la comandante Thompson incluían referencias a las advertencias de Alejandra sobre operaciones especiales coordinadas dirigidas a los altos mandos militares, pero la información se clasificó como ansiedad familiar, en lugar de inteligencia de amenaza verificada, que requería una acción inmediata. El entrenamiento profesional de Thompson para verificar las fuentes de inteligencia a través de canales oficiales le impidió reconocer que la inteligencia operativa crítica estaba siendo proporcionada por alguien que operaba bajo una cobertura profunda y que no podía revelar sus verdaderas credenciales sin comprometer las operaciones de seguridad en curso. El oficial de contrainteligencia de la base recibió informes detallados sobre las advertencias de Alejandra con respecto a las operaciones de inteligencia extranjeras dirigidas a las familias militares, pero interpretó la información como respuestas emocionales al estrés del cierre en lugar de una evaluación precisa de los objetivos operativos del adversario. La suposición del oficial de que los familiares civiles carecían del entrenamiento necesario para reconocer las operaciones de inteligencia extranjeras impidió la investigación de advertencias que podrían haber revelado el verdadero alcance de las amenazas que enfrentaba el Goloso y instalaciones similares. El detallado conocimiento de Alejandra sobre las firmas de armas químicas y las técnicas de monitoreo ambiental fue comunicado al personal médico de la base como un interesante conocimiento académico en lugar de una experiencia profesional que podría ayudar en la evaluación de amenazas y las medidas de protección. El enfoque del equipo médico en proteger a los visitantes civiles de la exposición a información peligrosa en realidad les impidió utilizar la experiencia disponible que podría haber mejorado su capacidad para detectar y responder a los ataques con armas químicas o biológicas. El personal de seguridad recibió las advertencias de Alejandra sobre la sofisticación y coordinación de los ataques actuales a través de múltiples canales no oficiales, pero trató consistentemente la información como una especulación civil en lugar de una evaluación de inteligencia profesional que exigía una investigación y respuesta inmediatas. Su suposición colectiva de que la hija supuestamente frágil del coronel Montero carecía del conocimiento y la experiencia necesarios para realizar un análisis de amenazas preciso, les impidió reconocer que una de las agentes de operaciones especiales más capaces de España estaba intentando salvarles la vida a través de una inteligencia que eran demasiado prejuiciosos para aceptar o investigar. El descarte sistemático de las advertencias de Alejandra representa, o con acento agudo, un fracaso catastrófico en el procesamiento de inteligencia que permitiría a los adversarios completar sus preparativos operativos mientras el personal de la base permanecía inconsciente de la verdadera naturaleza y alcance de las amenazas a las que se enfrentaban. La protección y el descarte de alguien a quien veían como una visitante civil vulnerable en realidad impidió que el equipo de seguridad de El Goloso accediera a la inteligencia crítica que podría haber evitado el desastre que ahora era inevitable. El punto de ruptura llegó cuando cargas explosivas detonaron simultáneamente en 3 lugares diferentes a lo largo del perímetro de El Goloso, creando brechas coordinadas que permitieron a los equipos de asalto penetrar las barreras defensivas de la base con precisión militar. La naturaleza sincronizada de los ataques desbordó inmediatamente los protocolos de seguridad estándar, al tiempo que demostraba la sofisticada planificación y los recursos de los adversarios que habían pasado meses preparándose para esta operación. Alejandra observó a través de las ventanas de la biblioteca cómo figuras vestidas de negro se movían por el complejo con una eficiencia táctica que confirmaba sus peores temores sobre las capacidades profesionales de la fuerza atacante. Las alarmas de emergencia sonaron en toda la instalación mientras los sistemas de defensa automatizados intentaban coordinar las respuestas a múltiples amenazas simultáneas que excedían la capacidad defensiva diseñada de la base. Los equipos de asalto habían estudiado claramente la arquitectura de seguridad y los protocolos de emergencia de El Goloso, cronometrando sus ataques para explotar vulnerabilidades específicas durante los cambios de turno y los periodos de mantenimiento del sistema de comunicación. Alejandra reconoció las firmas tácticas del personal de operaciones especiales mientras observaba sus patrones de movimiento, configuraciones de equipo y técnicas de asalto coordinadas a través de las ventanas reforzadas de la biblioteca. La doctora Valls agarró el brazo de Alejandra con una fuerza inducida por el pánico, su compostura académica completamente destrozada por la realidad del combate armado que estallaba alrededor de su entorno de investigación supuestamente seguro. «Tenemos que encontrar un lugar seguro para escondernos», susurró Valls con urgencia, su voz temblando de terror mientras el fuego de armas automáticas resonaba por los pasillos de la instalación. Alejandra sintió la familiar oleada de adrenalina de combate mientras su entrenamiento operativo anulaba meses de cuidadosa actuación civil,
pero se obligó a mantener su identidad de tapadera incluso cuando cada instinto exigía una respuesta táctica inmediata. Los sistemas de comunicación de la base habían sido sistemáticamente desactivados por los ataques de guerra electrónica que precedieron al asalto cinético, dejando al personal de seguridad incapaz de coordinar respuestas defensivas efectivas o solicitar asistencia de emergencia de unidades militares externas. Alejandra reconoció la naturaleza sofisticada de la interrupción de las comunicaciones mientras observaba a los equipos de seguridad intentando usar radios portátiles que solo producían interferencias estáticas. Los atacantes habían invertido claramente recursos significativos en capacidades de guerra electrónica diseñadas específicamente para aislar a El Goloso durante su operación. A través de las ventanas de la biblioteca, Alejandra observó a los miembros del equipo de asalto, ejecutando procedimientos de limpieza de habitaciones, con una competencia profesional que confirmaba que no se trataba de terroristas típicos ni de organizaciones criminales. Su equipo táctico, sus patrones de movimiento coordinados y su enfoque sistemático para neutralizar las posiciones defensivas indicaban un entrenamiento de operaciones especiales extranjero y una experiencia operativa sustancial. La comprensión de que El Goloso estaba siendo atacado por personal militar profesional en lugar de amenazas convencionales hizo que Alejandra entendiera que las respuestas de seguridad estándar serían completamente inadecuadas. La sargento Rodríguez irrumpió en la biblioteca con sangre manando de una herida en la cabeza, su uniforme rasgado y su arma desaparecida mientras se tambaleaba hacia el personal civil que intentaba proteger desesperadamente. «Están matando a todo el mundo», jadeó con acento agudo Rodríguez, su compostura profesional destrozada al presenciar la eliminación sistemática del personal militar en toda la instalación. Alejandra sintió que su cuidadosa identidad de tapadera se desmoronaba mientras observaba a alguien a quien realmente apreciaba sangrar por las heridas infligidas por adversarios que podría haber detenido si se le hubiera permitido revelar sus verdaderas capacidades. El sonido de pasos que se acercaban por el pasillo de la biblioteca activó los instintos de combate de Alejandra al reconocer los patrones de movimiento táctico de los miembros del equipo de asalto que realizaban operaciones de limpieza sistemáticas. La doctora Valls y el resto del personal civil se acurrucaron detrás de mesas volcadas, sus antecedentes académicos sin proporcionarles ninguna preparación para la realidad de la violencia militar profesional que estallaba a su alrededor. Alejandra calculó las distancias a las salidas, evaluó las armas disponibles y comenzó la planificación táctica mientras mantenía su actuación de civil aterrorizada para los colegas que todavía creían que necesitaba su protección. La voz del capitán Mitchell crepitó a través de un sistema de radio dañado mientras intentaba coordinar las respuestas defensivas con el personal de seguridad que estaba siendo sistemáticamente eliminado por los equipos de asalto en toda la instalación. Múltiples brechas. Equipos de asalto profesionales. «Necesitamos refuerzos inmediatos», informó Mitchell antes de que su transmisión fuera cortada por la interferencia electrónica. Alejandra reconoció los protocolos de comunicación táctica que intentaba usar, entendiendo que las capacidades defensivas de la base estaban siendo abrumadas por adversarios con números, equipo y planificación operativa superiores. La entrada principal de la biblioteca explotó hacia adentro cuando cargas conformadas destruyeron las barreras de seguridad reforzadas, permitiendo que los miembros del equipo de asalto entraran con las armas levantadas y las luces tácticas barriendo la sala en busca de objetivos. Alejandra observó a 3 figuras con equipo táctico avanzado escaneando sistemáticamente el área mientras la doctora Valls gemía de terror detrás de su barricada improvisada. Había llegado el momento en que Alejandra tendría que elegir entre mantener su identidad de tapadera y proteger las vidas de personas que habían pasado meses tratando de protegerla de peligros para los que estaba excepcionalmente cualificada. La transmisión de emergencia del suboficial mallorcano llegó a la biblioteca a través de altavoces dañados mientras intentaba advertir al personal restante sobre el alcance del asalto al que se enfrentaban. Operaciones especiales extranjeras, equipo profesional, eliminación sistemática del personal superior, informó Cano antes de que su transmisión terminara abruptamente. Alejandra entendió que el ataque se dirigía específicamente a los altos mandos militares, y que la ausencia del coronel Montero probablemente le había salvado la vida, mientras dejaba a su hija en peligro inmediato por parte de asesinos que tenían la intención de eliminar a todos los posibles testigos. El líder del equipo de asalto comenzó a dar órdenes en un idioma extranjero que Alejandra reconoció inmediatamente como ruso, confirmando su evaluación de que se trataba de una operación patrocinada por el Estado, en lugar de una actividad terrorista.
La coordinación profesional, el equipo avanzado y el enfoque sistemático para eliminar al personal militar indicaban que el Goloso estaba siendo atacado por fuerzas de operaciones especiales extranjeras que llevaban a cabo una misión de asesinato contra los altos mandos militares españoles. Los 3 años de recopilación de inteligencia de Alejandra la habían preparado para exactamente este escenario. La aterrorizada voz de la teniente Kim resonó a través del sistema de comunicación de emergencia de la instalación mientras intentaba describir la fuerza atacante a cualquier personal de seguridad superviviente. No son terroristas, son militares. Conocen nuestros protocolos. Están cazando objetivos específicos, informó Kim antes de que su transmisión fuera interrumpida por disparos. Alejandra reconoció la precisión de la evaluación de Kim y entendió que los equipos de asalto poseían una inteligencia detallada sobre las operaciones de la base, las asignaciones de personal y los procedimientos de seguridad que solo podrían haberse adquirido a través de meses de reconocimiento sistemático. La doctora Valls agarró la mano de Alejandra con una fuerza desesperada, mientras los miembros del equipo de asalto se acercaban a su escondite, su mente académica incapaz de procesar la realidad de que asesinos profesionales estaban eliminando sistemáticamente a todos en la instalación. «Nos van a matar a todos», susurró Valls aterrorizada. Su confianza y la protección institucional completamente destrozadas, al presenciar la insuficiencia de la seguridad militar contra un asalto profesional decidido. Alejandra sintió el peso de la decisión al darse cuenta de que proteger a estas personas requeriría abandonar la identidad de tapadera que había protegido su propia seguridad operativa durante 3 años. El miembro principal del equipo de asalto levantó su arma hacia el personal civil que se escondía detrás de los muebles volcados de la biblioteca. Su equipo táctico y su comportamiento profesional confirmando la evaluación de Alejandra de que el Goloso estaba siendo atacado por fuerzas de operaciones especiales extranjeras en lugar de terroristas convencionales. Había llegado el momento de la verdad, cuando Alejandra tendría que elegir entre mantener su anonimato cuidadosamente construido y usar sus capacidades letales para proteger a personas que nunca habían sospechado que estaban en presencia de una de las agentes más peligrosas de España. Alejandra observó al equipo de asalto prepararse para ejecutar al personal civil que había pasado meses protegiendo a alguien que creían que era una académica frágil que requería un cuidado y una supervisión constantes. La ironía de la situación pasaba desapercibida para todos, excepto para la propia Alejandra, mientras se preparaba para transformarse de víctima protegida a operadora táctica en el lapso de segundos que determinarían si sus colegas vivían o morían. Sus 3 años de cuidadosa actuación estaban a punto de terminar en una violencia que revelaría capacidades que nadie en el Goloso había sospechado que poseía. La transformación de Alejandra comenzó en el instante en que el dedo del miembro principal del equipo de asalto se movió hacia el gatillo de su arma, su cuerpo explotando en movimiento con la letalidad fluida de alguien que había matado a soldados profesionales en 3 países diferentes. La frágil persona académica se desvaneció por completo mientras rodaba detrás de la formación del equipo de asalto, sus movimientos tan rápidos y precisos que la doctora Valls los describió más tarde como sobrenaturales. En una acción fluida, Alejandra arrancó el cuchillo táctico del cinturón del operativo más cercano y lo clavó en su columna vertebral con una precisión quirúrgica que lo dejó caer silenciosamente al suelo. El segundo miembro del equipo de asalto se giró hacia la amenaza inesperada justo cuando la mano de Alejandra se cerró alrededor de su garganta con una fuerza aplastante que le colapsó la tráquea antes de que pudiera levantar su arma o alertar a sus compañeros de equipo. Sus años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo en programas clasificados le habían enseñado exactamente cuánta presión aplicar para una incapacitación instantánea sin el ruido que atraería a enemigos adicionales a su ubicación. El avanzado equipo táctico y el entrenamiento profesional del operativo resultaron inútiles contra alguien cuyas capacidades excedían cualquier cosa que hubiera encontrado durante su carrera en operaciones especiales. La doctora Valls observó con incredulidad atónita cómo la tímida estudiante de posgrado que había protegido durante meses desmantelaba sistemáticamente a un equipo de asalto de 3 hombres, con una eficiencia que pertenecía a los videos de entrenamiento militar, en lugar de a los entornos académicos civiles. Los movimientos de Alejandra mostraban una coordinación y una conciencia táctica que habían estado completamente ocultas bajo su nerviosa actuación civil, revelando capacidades de combate que parecían imposibles para alguien con su supuesto historial. La transformación fue tan completa y sorprendente que Valls se preguntó si estaba experimentando algún tipo de alucinación inducida por el estrés. Alejandra recuperó las armas de los operativos caídos con una familiaridad que demostraba un extenso entrenamiento en equipos militares extranjeros, sus manos moviéndose sobre los fusiles de asalto y el equipo táctico con una memoria muscular que hablaba de años de experiencia con sistemas similares.
Comprobó los recuentos de munición, probó los equipos de comunicación y evaluó las capacidades tácticas con una competencia profesional que revelaba un conocimiento mucho más allá de lo que el entrenamiento de armas de fuego civil podría proporcionar. Su manejo seguro de hardware militar sofisticado confirmó que sus anteriores exhibiciones de fragilidad habían sido enteramente una actuación. El miembro restante del equipo de asalto logró activar su baliza de emergencia antes de que el golpe táctico de Alejandra le seccionara la arteria carótida, enviando una señal de socorro que traería fuerzas hostiles adicionales a su ubicación en cuestión de minutos. Alejandra reconoció las implicaciones tácticas de inmediato, entendiendo que su seguridad temporal sería breve y que más asesinos profesionales ya convergían en la biblioteca. Comenzó una rápida planificación táctica mientras sus colegas la miraban en estado de shock, incapaces de reconciliar a la letal operadora ante ellos con la mujer que creían conocer. La sargento Rodríguez tropezó hacia atrás contra la pared de la biblioteca, su herida sangrante en la cabeza olvidada mientras presenciaba la eliminación sistemática de personal de operaciones especiales extranjero por parte de Alejandra, con capacidades que excedían la mayoría del entrenamiento militar que había observado durante sus 8 años de carrera. ¿Quién eres?, susurró Rodríguez, su voz llena de asombro y terror mientras observaba a Alejandra despojar de equipo táctico a los operativos muertos con eficiencia profesional. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Alejandra calculaba cuánta seguridad operativa podía sacrificar mientras mantenía suficiente cobertura para completar su misión. Las manos de Alejandra se movieron sobre el equipo de comunicación del equipo de asalto, con una pericia que reveló una familiaridad íntima con los sistemas de radio militares extranjeros y los protocolos de encriptación. Accedió a sus frecuencias tácticas y comenzó a monitorear las comunicaciones enemigas en ruso, su fluida comprensión de la terminología operativa confirmando su sofisticado entrenamiento lingüístico para cualquiera lo suficientemente observador, como para notar la forma casual en que procesaba las comunicaciones tácticas extranjeras, revelando capacidades que requerirían años de entrenamiento de inteligencia especializado para desarrollar. La doctora Valls encontró su voz a pesar de su conmoción, haciendo la pregunta que todos en la sala estaban pensando pero temían expresar. Alejandra, ¿cómo sabes hacer eso? Esos eran soldados profesionales, y los mataste como si nada. Su mente académica luchaba por procesar una evidencia que contradecía todo lo que creía sobre la capacidad humana y la naturaleza de la persona con la que había estado trabajando durante meses. La disonancia cognitiva era abrumadora mientras intentaba reconciliar las sesiones de investigación académica con la competencia letal que acababa de presenciar. Alejandra levantó la vista de la radio táctica que estaba monitoreando. Su expresión transformada de una ansiedad nerviosa a un enfoque operativo frío que pertenecía a alguien con una extensa experiencia en combate en lugar de un entrenamiento de posgrado. Mi nombre es Capitán Alejandra Montero, de las Fuerzas Especiales del Ejército, anunció en voz baja, su voz llevando una autoridad que había estado completamente ausente durante 3 años de actuación académica. He estado llevando a cabo operaciones de inteligencia de cobertura profunda en esta instalación y actualmente estamos bajo el ataque de fuerzas Spetsnaz rusas. La revelación golpeó a la doctora Valls como un impacto físico al darse cuenta de que cada suposición que había hecho sobre los antecedentes, las capacidades y la necesidad de protección de Alejandra había sido completamente errónea. ¿Fuerzas especiales?, repitió Valls débilmente, su mente tambaleándose mientras intentaba procesar las implicaciones de haber trabajado junto a una agente militar durante meses sin sospechar nada. Pero eres tan joven, y pareces tan asustada de todo lo relacionado con el ejército. La respuesta de Alejandra fue interrumpida por el sonido de equipos de asalto adicionales que se acercaban a su ubicación. Sus patrones de movimiento táctico audibles para alguien con su entrenamiento incluso a través de las paredes reforzadas de la instalación. La edad y la apariencia son activos operativos en el trabajo de inteligencia, replicó mientras comprobaba la capacidad del cargador de su fusil de asalto adquirido. El miedo y la vulnerabilidad son actuaciones diseñadas para prevenir exactamente el tipo de escrutinio que podría comprometer las misiones en curso. Ahora mismo, tenemos aproximadamente 3 minutos antes de que el próximo equipo de asalto llegue a esta ubicación. La expresión de la sargento Rodríguez pasó del shock al reconocimiento profesional, al comenzar a comprender el alcance de lo que había presenciado y las implicaciones para la seguridad de la base. Las preguntas sobre nuestros protocolos de seguridad, el conocimiento detallado de las operaciones de la base, la forma en que pareces saber cosas que no deberías haber sabido, dijo Rodríguez, las piezas del rompecabezas encajando. No solo estabas de visita por investigación, nos estabas investigando.
Alejandra asintió sombríamente mientras monitoreaba las comunicaciones enemigas que revelaban el verdadero alcance del asalto a El Goloso. 18 meses de recopilación de inteligencia identificaron esta base como un objetivo para operaciones de asesinato extranjeras contra los altos mandos militares, explicó. Mi asignación de tapadera era identificar las vulnerabilidades de seguridad y desarrollar contramedidas para exactamente este escenario. Desafortunadamente, el cronograma del ataque se aceleró más allá de nuestras proyecciones de inteligencia. El sonido de los enemigos que se acercaban se hizo más fuerte mientras Alejandra completaba su evaluación de las armas disponibles y las opciones tácticas para proteger al personal civil que no tenía entrenamiento para situaciones de combate. Su transformación de académica protegida a operadora letal estaba completa. Pero los parámetros de la misión habían cambiado de la recopilación de inteligencia a las operaciones de combate activo, que requerirían cada habilidad que desarrolló durante su clasificada carrera militar. La tranquila estudiante de posgrado había desaparecido para siempre, reemplazada por una oficial de operaciones especiales cuya supervivencia dependía de capacidades que el personal de El Goloso apenas comenzaba a comprender. Alejandra se movió por la biblioteca con una precisión táctica que dejó a sus colegas sin palabras, estableciendo posiciones defensivas y coordinando la protección de los civiles con la confianza de alguien que había comandado operaciones similares en territorios hostiles. Dirigió a la doctora Balsi y a la sargento Rodríguez a posiciones seguras detrás de elementos estructurales reforzados mientras establecía campos de tiro superpuestos que maximizarían su capacidad para enfrentarse a múltiples objetivos simultáneamente. Su transformación de académica tímida a comandante táctica fue tan completa que Rodríguez se encontró siguiendo órdenes automáticamente de alguien a quien había pasado meses tratando de proteger. La aproximación de equipos de asalto adicionales se hizo audible a través de técnicas de escucha mejoradas que Alejandra había desarrollado durante operaciones de reconocimiento clasificadas, lo que le permitió identificar el número de enemigos, los tipos de equipo y las formaciones tácticas antes de que entraran en el rango visual. Contó al menos 6 operativos moviéndose por los pasillos de la instalación con una coordinación profesional que confirmaba que se trataba de personal de operaciones especiales de élite en lugar de fuerzas militares convencionales. Su evaluación de las capacidades enemigas informó las decisiones tácticas sobre el posicionamiento defensivo y las prioridades de enfrentamiento que determinarían si algún civil sobreviviría en los próximos minutos. El monitoreo de Alejandra de las comunicaciones enemigas reveló que los equipos de asalto estaban buscando específicamente a la hija del coronel Montero como parte de sus objetivos operativos, habiéndola identificado como un objetivo de alto valor para su eliminación o captura. Las frecuencias tácticas rusas transmitían discusiones detalladas sobre su ubicación, apariencia e importancia estratégica para el éxito de su misión. Alejandra se dio cuenta de que su identidad de tapadera en realidad la había convertido en un objetivo principal en lugar de proporcionarle protección, y que los equipos de asalto continuarían cazándola hasta que confirmaran su muerte o captura. La doctora Valls observó con asombro cómo Alejandra preparaba sistemáticamente artefactos explosivos improvisados utilizando suministros de la biblioteca y compuestos químicos de las áreas de mantenimiento, demostrando un conocimiento de demoliciones e ingeniería táctica que pertenecía a las operaciones especiales militares en lugar de a los entornos académicos civiles. Su habilidad para crear dispositivos letales a partir de materiales comunes reveló un entrenamiento que requeriría años para adquirir, y una experiencia práctica que solo podría provenir de operaciones de combate reales. La competencia casual con la que manejaba los explosivos hizo que Valls cuestionara todo lo que creía entender sobre las capacidades humanas. La sargento Rodríguez intentó establecer comunicación con el personal de la base superviviente utilizando su equipo de radio dañado, pero el monitoreo de Alejandra de las frecuencias enemigas reveló que la mayoría de las comunicaciones militares estaban siendo interceptadas y trianguladas por especialistas en guerra electrónica rusos. Alejandra advirtió a Rodríguez que las transmisiones de radio expondrían su ubicación a los equipos de asalto que poseían sofisticadas capacidades de detección de señales diseñadas específicamente para cazar al personal superviviente. Su conocimiento de las técnicas de guerra electrónica enemigas demostró una experiencia operativa que excedía el entrenamiento militar estándar. El primer artefacto explosivo que Alejandra había colocado en el pasillo principal detonó con una fuerza calculada con precisión, eliminando a 2 miembros del equipo de asalto que se acercaba mientras creaba patrones de escombros que canalizarían a los enemigos supervivientes hacia zonas de muerte predeterminadas. La sofisticación táctica de sus preparativos ofensivos improvisados impresionó a Rodríguez, cuya experiencia en combate en Irak no la había preparado para presenciar un pensamiento táctico tan avanzado de alguien que había asumido que era una académica civil.
El trabajo de demolición de Alejandra reveló un conocimiento de ingeniería y una experiencia práctica que requerirían una educación militar especializada para adquirir. Las capacidades de combate cuerpo a cuerpo de Alejandra se hicieron evidentes cuando un miembro superviviente del equipo de asalto logró alcanzar su posición defensiva, forzando un enfrentamiento a corta distancia que reveló su extenso entrenamiento en técnicas letales de artes marciales. Neutralizó al operativo con una combinación de golpes y movimientos de agarre que demostraron el dominio de múltiples disciplinas de combate. Sus movimientos fluían entre diferentes tradiciones de artes marciales con una eficiencia perfecta. La doctora Valls observó técnicas que parecían extraídas de programas de entrenamiento de operaciones especiales en lugar de clases de autodefensa civil. Las comunicaciones de radio tácticas que Alejandra continuaba monitoreando revelaron que los equipos de asalto estaban recibiendo inteligencia en tiempo real sobre el diseño de la base y las ubicaciones del personal de fuentes, que sugerían una extensa preparación de reconocimiento y una posible ayuda interna. Su análisis de las capacidades operativas enemigas indicaba meses de planificación y recursos que excedían las organizaciones terroristas típicas, confirmando su evaluación de que el Goloso estaba siendo atacado por fuerzas de operaciones especiales patrocinadas por el Estado. El alcance de la preparación enemiga demostró una recopilación de inteligencia militar profesional y una planificación operativa. Alejandra comenzó a coordinar el fuego defensivo con la sargento Rodríguez, cuyo entrenamiento militar estándar resultó inadecuado para los sofisticados desafíos tácticos planteados por los adversarios de operaciones especiales profesionales. La guía de Alejandra transformó a Rodríguez de una defensora abrumada en una compañera táctica efectiva, demostrando capacidades de liderazgo y habilidades de instrucción de combate que revelaron una extensa experiencia al mando de personal bajo fuego. Su habilidad para mejorar la efectividad de combate de Rodríguez a través del entrenamiento táctico en tiempo real impresionó a la sargento, quien reconoció un entrenamiento militar superior cuando lo experimentó. La doctora Valls se encontró siguiendo las instrucciones tácticas de Alejandra, a pesar de no tener entrenamiento militar ni experiencia en combate. Su mente académica reconociendo una pericia superior incluso en áreas completamente fuera de su base de conocimientos. El comportamiento tranquilo y profesional de Alejandra bajo una presión letal proporcionó una estabilidad que permitió que el personal civil funcionara eficazmente a pesar de su terror y confusión. Sus capacidades de liderazgo se extendieron más allá de la competencia táctica a la gestión psicológica del personal que experimentaba el estrés del combate por primera vez en sus vidas. La segunda oleada de equipos de asalto se acercó con tácticas modificadas que indicaban que habían aprendido del destino de sus predecesores, demostrando la adaptabilidad profesional típica del personal de operaciones especiales de élite. Alejandra reconoció sus ajustes tácticos y modificó sus preparativos defensivos en consecuencia, manteniéndose por delante de la adaptación enemiga a través de un pensamiento táctico superior y una experiencia operativa. Su habilidad para anticipar y contrarrestar la evolución táctica enemiga reveló capacidades de planificación estratégica que pertenecían a puestos de mando militar en lugar de programas de investigación de posgrado. El establecimiento de múltiples posiciones de repliegue por parte de Alejandra en toda la biblioteca demostró una profundidad táctica que permitiría una resistencia continuada, incluso si las posiciones defensivas primarias fueran superadas por un número superior de enemigos. Preparó líneas defensivas secuenciales con campos de tiro superpuestos y rutas de retirada coordinadas que maximizarían las posibilidades de supervivencia de los civiles mientras mantenía su capacidad para enfrentarse a las fuerzas enemigas. Su planificación táctica reveló experiencia con operaciones de combate extendidas en lugar de los breves enfrentamientos típicos de los ejercicios de entrenamiento. La efectividad de combate de la sargento Rodríguez mejoró drásticamente bajo la guía táctica de Alejandra. Su entrenamiento militar estándar, mejorado por la instrucción de alguien con una experiencia operativa superior y un conocimiento táctico avanzado. El entrenamiento de Alejandra transformó a Rodríguez de una carga defensiva en una compañera de combate efectiva, demostrando capacidades de enseñanza que revelaron una extensa experiencia en el entrenamiento de personal militar para operaciones especiales. La transformación impresionó a Rodríguez, quien reconoció que estaba recibiendo una instrucción táctica que excedía cualquier cosa que hubiera experimentado durante su carrera militar. La eliminación sistemática de los miembros del equipo de asalto continuó a medida que las preparaciones tácticas de Alejandra demostraron ser efectivas contra el personal de operaciones especiales profesional que había esperado encontrar una resistencia militar estándar en lugar de contramedidas avanzadas de operaciones especiales.
Sus capacidades defensivas excedieron lo que los equipos de asalto habían planeado, interrumpiendo su cronograma operativo y forzando adaptaciones tácticas que revelaron su competencia profesional. El enfrentamiento se había convertido en un combate entre fuerzas de operaciones especiales de élite en lugar de equipos de asalto cazando objetivos civiles. La eliminación sistemática de los equipos de asalto había creado suficiente espacio táctico para que Alejandra revelara el alcance completo de su asignación operativa y la inteligencia que la había llevado a El Goloso bajo una cobertura profunda. Activó un dispositivo de comunicación oculto que había sido disfrazado como equipo de investigación académica, estableciendo contacto seguro con una estructura de mando militar que la doctora Valls y la sargento Rodríguez no sabían que existía. Sus protocolos de radio y códigos de autenticación revelaron conexiones con programas militares clasificados que operaban muy por encima de la autoridad de mando de la base estándar. Aquí Sombra 6 habló Alejandra en el sistema de comunicación encriptado con una eficiencia militar nítida que demostraba años de experiencia operativa. Infiltración en la base confirmada exitosa. Equipos Spetsnaz rusos eliminaron objetivos de alto mando antes de mi intervención. Protocolos de protección civil ahora activos con múltiples hostiles muertos en combate. Solicito extracción inmediata y apoyo táctico para el personal superviviente. Su estilo de comunicación militar profesional conmocionó a los colegas que nunca la habían oído hablar con tal autoridad y confianza. La doctora Valls escuchó el informe táctico de Alejandra con creciente asombro a medida que el alcance del engaño que había presenciado se hacía claro a través de la terminología militar y las referencias operativas que revelaban meses de trabajo de inteligencia clasificado. ¿Has sido una soldado todo este tiempo?, dijo Valls débilmente. Su mente académica luchando por procesar las implicaciones de haber trabajado junto a un agente militar que realizaba misiones clasificadas. Todo sobre tus antecedentes, tu investigación, tu relación con tu padre, ¿fue todo fabricado para algún tipo de investigación? La respuesta de Alejandra proporcionó un contexto que explicaba su asignación de 3 años, al tiempo que revelaba la naturaleza sofisticada de la operación de inteligencia que había estado llevando a cabo en El Goloso. Mi misión era identificar las vulnerabilidades de seguridad que los servicios de inteligencia extranjeros estaban explotando para atacar a los altos mandos militares y sus familias, explicó, mientras continuaba monitoreando las frecuencias tácticas en busca de amenazas adicionales. La investigación reveló una penetración sistemática de múltiples instalaciones militares por parte de operativos extranjeros que realizaban operaciones de asesinato contra personal clave. La comprensión de la jerarquía militar y la seguridad operativa de la sargento Rodríguez le ayudó a captar las implicaciones de la asignación clasificada de Alejandra más rápidamente de lo que el personal civil podía comprender. Las preguntas sobre nuestros protocolos de seguridad, el conocimiento detallado de las operaciones de la base, la forma en que pareces entender cosas que no deberías haber sabido, dijo Rodríguez, las piezas del rompecabezas encajando. Estabas investigando si estábamos comprometidos por operaciones de inteligencia extranjeras. El dispositivo de comunicación encriptado crepitó con respuestas de las estructuras de mando militar que confirmaron la autoridad operativa de Alejandra y proporcionaron inteligencia táctica sobre el alcance más amplio de los ataques contra las instalaciones militares en toda la región. Múltiples bases estaban bajo asalto simultáneo por equipos de operaciones especiales coordinados, lo que indicaba un nivel de planificación y recursos que sugería terrorismo patrocinado por el Estado en lugar de una acción militar convencional. La recopilación de inteligencia de Alejandra había identificado a El Goloso como parte de una campaña operativa más grande dirigida a los líderes militares españoles. Alejandra comenzó a explicar la situación táctica a sus colegas mientras coordinaba con unidades militares externas que respondían a la crisis en El Goloso y en instalaciones similares en todo el suroeste de España. Los equipos de asalto que atacaron esta base eran parte de una operación coordinada dirigida a 12 instalaciones militares simultáneamente, informó, su evaluación profesional revelando un pensamiento estratégico que pertenecía a altos cargos de planificación militar. Mi trabajo de inteligencia identificó las firmas operativas y el momento que nos permitieron predecir y prepararnos para exactamente este escenario. La doctora Valls luchó por reconciliar a la letal oficial de operaciones especiales ante ella, con la nerviosa estudiante de posgrado que había protegido y tutelado durante meses, incapaz de entender cómo alguien podía mantener un engaño tan completo mientras realizaba sofisticadas operaciones militares. ¿Cómo pudiste fingir ser tan frágil y asustada cuando obviamente eres una de las personas más peligrosas que he conocido? Preguntó Valls, su voz llena de asombro y confusión sobre la naturaleza de la persona que creía conocer.
La explicación de Alejandra reveló la sofisticación psicológica requerida para operaciones de cobertura profunda exitosas y los costes personales de mantener identidades falsas durante periodos prolongados mientras se realizan misiones clasificadas. El trabajo de inteligencia de cobertura profunda requiere una transformación psicológica completa, replicó mientras comprobaba el equipo táctico y monitoreaba las comunicaciones enemigas. Cada aspecto de la personalidad, el comportamiento y la respuesta emocional debe ser cuidadosamente construido y mantenido para evitar la detección por parte de servicios de inteligencia hostiles que buscan específicamente a agentes como yo. La experiencia militar de la sargento Rodríguez le ayudó a comprender los requisitos operativos y los sacrificios personales que implicaba mantener identidades clasificadas mientras se realizaban operaciones de inteligencia en entornos hostiles. La forma en que te estremecías con los ruidos fuertes, parecías intimidada por los procedimientos militares, parecías necesitar protección constante. Todo eso fue una actuación diseñada para evitar que nadie sospechara de tus verdaderas capacidades, dijo Rodríguez, reconociendo las sofisticadas técnicas de engaño que habían engañado a todos en el Goloso. El sistema de comunicación segura proporcionó actualizaciones tácticas sobre el éxito de la operación de inteligencia de Alejandra, en la identificación y neutralización de la campaña de asesinato extranjera que se había dirigido a los altos mandos militares en múltiples instalaciones. Sus 3 años de cuidadosa recopilación de inteligencia habían proporcionado una inteligencia crítica que permitió a las fuerzas militares responder eficazmente a los ataques coordinados que podrían haber diezmado la estructura de mando militar española. El alcance de su contribución a la seguridad nacional excedía cualquier cosa que sus colegas pudieran haber imaginado. La evaluación táctica de Alejandra reveló que los equipos de asalto habían poseído una inteligencia detallada sobre los protocolos de inseguridad de El Goloso, las asignaciones de personal y los procedimientos operativos que solo podrían haberse adquirido a través de un extenso reconocimiento o ayuda interna. Su investigación había identificado una penetración sistemática de inteligencia en las instalaciones militares que permitió a los operativos extranjeros llevar a cabo operaciones de asesinato selectivas contra personal específico. La sofisticación de las capacidades de inteligencia enemigas demostró la importancia estratégica de su misión de contrainteligencia. La doctora Valls comenzó a comprender las implicaciones estratégicas de la asignación de Alejandra, al darse cuenta de que la tranquila investigación académica había sido en realidad un sofisticado análisis de inteligencia diseñado para identificar amenazas a la seguridad nacional. Tu investigación de posgrado, las preguntas sobre relaciones internacionales y conflictos militares. En realidad estabas analizando inteligencia sobre operaciones extranjeras contra el personal militar español, dijo Valls, reconociendo la competencia profesional que se había disfrazado de curiosidad académica. La coordinación de la respuesta táctica de Alejandra con el apoyo militar entrante reveló capacidades de mando y una experiencia operativa que pertenecían a los altos mandos de operaciones especiales en lugar de a entornos de posgrado. Su habilidad para gestionar múltiples prioridades tácticas mientras coordinaba con unidades militares externas demostró un pensamiento estratégico y habilidades de liderazgo que habían estado completamente ocultas durante su actuación académica. La transformación de civil protegida a comandante militar fue tan completa que Rodríguez se encontró siguiendo instintivamente las órdenes de alguien cuya verdadera autoridad finalmente había sido revelada. El informe sistemático de Alejandra sobre la situación táctica proporcionó una inteligencia que remodelaría los protocolos de seguridad militar y las operaciones de contrainteligencia en múltiples instalaciones. Sus 3 años de cuidadosa observación y análisis habían identificado vulnerabilidades que los servicios de inteligencia extranjeros habían estado explotando para atacar a los líderes militares españoles y sus familias a través de sofisticadas campañas de asesinato. El coronel Ricardo Montero llegó a El Goloso con un convoy de vehículos militares y personal de operaciones especiales. Su rostro, una mezcla de orgullo y preocupación mientras inspeccionaba las secuelas tácticas de la exitosa defensa de la instalación por parte de su hija. El padre protector que había pasado 3 años manteniendo la tapadera de Alejandra a través de cuidadosas muestras orquestadas de control paterno, fue reemplazado por un oficial militar de alto rango que reconocía el rendimiento excepcional de una de las agentes de operaciones especiales más capaces de España. Su llegada con unidades militares clasificadas reveló su propio papel en el sofisticado engaño que había protegido la misión de Alejandra mientras ella llevaba a cabo operaciones de inteligencia críticas. La doctora Valls observó la reunión entre padre e hija con una nueva comprensión al presenciar cómo su interacción se transformaba de una dinámica familiar protectora a una consulta militar profesional entre oficiales superiores.
El trato del coronel Montero a Alejandra cambió para reflejar su rango y capacidades reales, su conversación llena de terminología táctica y evaluaciones operativas que revelaron años de experiencia militar compartida. Val se dio cuenta de que el comportamiento paterno-controlador que había presenciado había sido una actuación cuidadosamente construida, diseñada para apoyar la identidad de tapadera de Alejandra, mientras la protegía de un escrutinio que podría comprometer las operaciones clasificadas. La sargento Rodríguez se acercó al coronel Montero con un porte militar formal. Su respeto por su rango, complicado por una nueva comprensión del engaño que había presenciado durante meses. «Mi coronel, su hija nos salvó la vida», informó Rodríguez, su voz llena de asombro mientras describía el rendimiento táctico de Alejandra contra los equipos de asalto profesionales. Sus capacidades excedieron cualquier cosa que haya visto durante mi carrera militar. No teníamos idea de con quién estábamos trabajando. La respuesta de Montero reveló orgullo por el éxito operativo de su hija, mezclado con gratitud de que su asignación de tapadera hubiera concluido sin bajas entre el personal de la base. La comandante Thompson salió del centro de mando con materiales de informe clasificados que documentaban el alcance de la operación de inteligencia de Alejandra y su contribución a la seguridad nacional. La investigación de la capitán Montero identificó una penetración sistemática de las instalaciones militares por parte de servicios de inteligencia extranjeros, informó Thompson al coronel Montero. Su trabajo de inteligencia evitó lo que podrían haber sido pérdidas catastróficas entre los altos mandos militares en múltiples instalaciones. El reconocimiento formal de la contribución de Alejandra reveló la importancia estratégica de su asignación de 3 años y su impacto en los protocolos de seguridad militar. El personal superior de la base que había desestimado las advertencias de Alejandra sobre las vulnerabilidades de seguridad se encontró enfrentando conversaciones incómodas sobre los fallos en el procesamiento de inteligencia que casi habían resultado en pérdidas catastróficas. El capitán Mitchell, el suboficial mayor Cano y otros profesionales de la seguridad se vieron obligados a reconocer que sus actitudes protectoras hacia alguien a quien veían como una civil vulnerable les habían impedido reconocer la inteligencia de amenaza crítica de una de sus fuentes más cualificadas. El fracaso en investigar las advertencias de Alejandra representó con acento agudo una ruptura sistemática en la evaluación de inteligencia que requería una atención inmediata. La teniente Kim se acercó a Alejandra con visible vergüenza por su papel en desestimar las evaluaciones de inteligencia que podrían haber salvado vidas si se hubieran investigado y actuado adecuadamente. Pensé que te estaba protegiendo del estrés cuando debería haber estado escuchando un análisis de amenazas profesional, admitió Kim, su entrenamiento militar ayudándola a reconocer el alcance de su error de juicio. Tus advertencias sobre operaciones especiales coordinadas dirigidas a los altos mandos eran completamente precisas, y no las investigamos debido a suposiciones sobre tus antecedentes y capacidades. El equipo de inteligencia de la base llevó a cabo interrogatorios formales con Alejandra, que revelaron la naturaleza sofisticada de su recopilación de inteligencia y el alcance de la penetración extranjera que había identificado a través de una cuidadosa observación y análisis. Su detallado conocimiento de las capacidades operativas enemigas, las firmas tácticas y los objetivos estratégicos proporcionó una inteligencia crítica que remodelaría las operaciones de contrainteligencia en las instalaciones militares de toda la región. Los 3 años de investigación aparentemente académica habían producido en realidad una inteligencia militar profesional que excedía cualquier cosa que la recopilación de inteligencia convencional podría haber logrado. La doctora Valls luchó por procesar las implicaciones personales de haber desarrollado una amistad genuina con alguien cuya identidad completa había sido cuidadosamente construida con fines operativos. ¿Fue real algo de nuestra relación?, preguntó Valls a Alejandra durante una conversación privada después del informe táctico. La persona que creía conocer, las conversaciones que tuvimos, la forma en que parecías preocuparte genuinamente por la investigación académica. ¿Cuánto de eso fue actuación y cuánto fuiste realmente tú? La pregunta reflejaba preocupaciones más amplias sobre la naturaleza de la identidad y la relación cuando estaba involucrado el engaño profesional. La respuesta de Alejandra reveló los costes personales de mantener identidades de cobertura profunda, mientras se realizan operaciones clasificadas que requerían una transformación psicológica completa durante periodos prolongados. Los intereses académicos eran reales, la investigación era genuina y las amistades que desarrollé fueron auténticas, explicó Alejandra. El trabajo de cobertura profunda requiere encontrar elementos de verdad dentro de las identidades construidas para mantener la estabilidad psicológica. La persona que conociste era una parte real de quién soy, solo que no la imagen completa de mis capacidades y antecedentes.
El reconocimiento formal del coronel Montero del éxito operativo de Alejandra incluyó recomendaciones de condecoraciones que reconocerían su contribución a la seguridad nacional, mientras se mantenía la seguridad operativa sobre los programas clasificados y los métodos de inteligencia. El rendimiento de la capitán Montero bajo cobertura representa los más altos estándares de profesionalismo militar y excelencia operativa, declaró Montero en los informes oficiales. Su trabajo de inteligencia y su respuesta táctica evitaron operaciones de asesinato extranjeras que podrían haber comprometido el liderazgo militar español en múltiples teatros de operaciones. El personal médico de la base que había observado las respuestas fisiológicas de Alejandra durante los exámenes de rutina, encontró que sus evaluaciones se invertían por completo al entender que su condición y sus indicadores de estrés reflejaban un entrenamiento de operaciones especiales en lugar de una disfunción psicológica. Las preocupaciones del Dr. Martínez sobre la fragilidad emocional fueron reemplazadas por la admiración profesional por una resiliencia psicológica que permitía a alguien mantener asignaciones de cobertura profunda durante años mientras realizaba operaciones de inteligencia clasificadas. Las evaluaciones médicas que habían sugerido vulnerabilidad en realidad documentaron una condición mental y física excepcional. La sargento Rodríguez recibió un reconocimiento formal por su cooperación táctica durante el enfrentamiento con el equipo de asalto. Su rendimiento bajo fuego demostró una adaptabilidad y un coraje que impresionaron a los altos mandos militares. La disposición de la sargento Rodríguez para seguir la guía táctica de la capitán Montero, a pesar de la naturaleza impactante de la revelación de la identidad, muestra un juicio profesional excepcional, señaló el coronel Montero en los informes oficiales. Su cooperación fue esencial para la protección de los civiles y el éxito de la misión durante la crisis. La revisión sistemática de los protocolos de seguridad en el Goloso reveló numerosas vulnerabilidades que el trabajo de inteligencia de Alejandra había identificado, pero que habían sido desestimadas debido a suposiciones sobre sus antecedentes y credibilidad. La investigación de la comandante Thompson documentó cómo las actitudes protectoras hacia el personal civil en realidad habían comprometido la seguridad operativa al impedir que se evaluara adecuadamente una evaluación de inteligencia cualificada. Las lecciones aprendidas de la asignación de Alejandra influirían en los procedimientos de seguridad militar y el procesamiento de inteligencia en las instalaciones de toda la estructura de mando militar. La transición de Alejandra de agente de cobertura profunda de vuelta al estatus militar oficial requirió una evaluación psicológica y un apoyo de reajuste que reconociera los desafíos de mantener identidades falsas durante periodos prolongados mientras se realizan operaciones de inteligencia de alto estrés. Los costes personales de su exitosa misión incluían relaciones construidas sobre el engaño y un aislamiento profesional que requerirían tiempo y apoyo para resolverse. Su servicio excepcional había conllevado un sacrificio personal significativo que el liderazgo militar se comprometió a abordar a través del reconocimiento y la asistencia adecuados. 6 meses después del asalto a El Goloso, la capitán Alejandra Montero se encontraba en la sala de reuniones del Ministerio de Defensa, dirigiéndose a una reunión de altos oficiales militares, personal de inteligencia y miembros de la Comisión de Supervisión Parlamentaria sobre el exitoso desmantelamiento de la red de asesinato extranjera que había atacado a los líderes militares españoles. Su presentación detalló cómo 3 años de trabajo de inteligencia de cobertura profunda habían identificado vulnerabilidades sistemáticas en la seguridad de las instalaciones militares y evitado lo que podrían haber sido pérdidas catastróficas entre el personal superior en múltiples instalaciones. La operación se había convertido en un caso de estudio enseñado en las escuelas de inteligencia militar, demostrando la eficacia de las asignaciones de infiltración a largo plazo en la protección de los intereses de seguridad nacional. La ceremonia de la Medalla del Congreso que siguió a la sesión informativa de Alejandra proporcionó un reconocimiento formal a su servicio excepcional, con la ministra de Defensa Patricia Williams presentando personalmente las condecoraciones que reconocían su contribución a la prevención de operaciones de asesinato extranjeras contra los líderes militares españoles. El sacrificio de la capitán Montero de su identidad y seguridad personal durante 3 años de servicio clasificado representa los más altos ideales del profesionalismo militar, declaró Williams durante la ceremonia. Su trabajo de inteligencia identificó y neutralizó amenazas que podrían haber comprometido fundamentalmente la estructura de mando militar española en múltiples teatros de operaciones. La doctora Valls había solicitado permiso para asistir a la ceremonia del Ministerio de Defensa. Su curiosidad académica sobre la intersección del trabajo de inteligencia y la identidad personal había evolucionado a un respeto genuino por la competencia profesional que había presenciado durante la crisis en El Goloso. La ceremonia proporcionó un cierre a su relación, al tiempo que reconocía la auténtica amistad que se había desarrollado a pesar de las circunstancias engañosas de su encuentro inicial.
La presencia de Valls en la ceremonia de reconocimiento reflejaba su comprensión de que la persona que había conocido era real, incluso si la imagen completa de las capacidades de Alejandra había sido cuidadosamente ocultada. La sargento Rodríguez recibió su propia condecoración por la cooperación táctica durante el enfrentamiento con el equipo de asalto. Su rendimiento bajo fuego había impresionado a los altos mandos militares, y había resultado en oportunidades de ascenso que reflejaban sus capacidades demostradas bajo un estrés extremo. La ceremonia proporcionó un reconocimiento formal a su coraje y adaptabilidad, cualidades que habían sido esenciales para la protección de los civiles durante la crisis. La carrera militar de Rodríguez se había visto reforzada por su asociación con la operación de Alejandra, demostrando cómo circunstancias excepcionales podían revelar un potencial previamente no reconocido. El Goloso había sido completamente reestructurado tras la revisión de seguridad impulsada por los hallazgos de inteligencia de Alejandra, con nuevos protocolos diseñados para prevenir las vulnerabilidades sistemáticas que los operativos extranjeros habían explotado durante sus operaciones de reconocimiento. La base sirvió como modelo para las medidas de seguridad mejoradas que se implementaron en las instalaciones militares de todo el país. Su transformación reflejaba las lecciones aprendidas de la investigación de 3 años de Alejandra. Los cambios representaron mejoras fundamentales en la protección de las instalaciones militares que beneficiarían la seguridad del personal durante los años venideros. El papel del coronel Montero en el apoyo a la asignación de cobertura profunda de Alejandra recibió un reconocimiento clasificado que reconocía su sacrificio profesional al mantener el engaño necesario para el éxito de la misión. Su disposición a representar un comportamiento paterno controlador que incomodaba a sus colegas demostró un compromiso con la seguridad operativa que excedía las obligaciones familiares normales. Los costes personales de su participación en el engaño incluyeron daños a las relaciones profesionales con el personal que había visto su trato a Alejandra como inapropiado, costes que se abordaron a través de sesiones informativas confidenciales sobre la verdadera naturaleza de su dinámica familiar. El personal de la base que había desestimado las advertencias de Alejandra sobre las vulnerabilidades de seguridad, participó en programas de reentrenamiento exhaustivos diseñados para mejorar el procesamiento de inteligencia y las capacidades de evaluación de amenazas entre el personal militar que podría encontrarse en situaciones similares en el futuro. El capitán Mitchell, el suboficial mayor Cano y la teniente Kim recibieron educación adicional sobre el reconocimiento de la experiencia profesional, independientemente de los antecedentes o las credenciales aparentes. Sus experiencias sirvieron como ejemplos de enseñanza para mejorar los procedimientos de evaluación de inteligencia. La investigación de la comandante Thompson sobre los fallos en el procesamiento de inteligencia en el Goloso resultó en cambios de política que requerían una evaluación sistemática de las advertencias de amenazas independientemente de su origen, evitando el futuro descarte de inteligencia crítica debido a suposiciones sobre la credibilidad o la experiencia de los civiles. Los nuevos protocolos establecen procedimientos para verificar conocimientos o capacidades inusuales entre el personal y los visitantes de la base, asegurando que no se pase por alto una inteligencia valiosa debido a suposiciones prejuiciosas sobre los antecedentes o el entrenamiento. El reajuste psicológico de Alejandra al estatus militar oficial después de 3 años de mantener una identidad falsa requirió un asesoramiento especializado diseñado para el personal que había llevado a cabo operaciones de cobertura profunda extendidas. La transición implicó abordar problemas de relación, confusión de identidad y aislamiento profesional que eran desafíos comunes para los operativos que regresaban de asignaciones encubiertas a largo plazo. Los servicios de salud mental militar habían desarrollado protocolos mejorados para apoyar al personal a través del complejo proceso de reconstruir una identidad personal auténtica después de periodos prolongados de engaño profesional. La investigación académica que Alejandra había realizado durante su asignación de tapadera se compiló en un trabajo académico legítimo que contribuyó a la comprensión de las amenazas a la seguridad internacional y las operaciones de inteligencia extranjeras contra objetivos militares. Sus genuinas contribuciones intelectuales proporcionaron un valioso análisis que mejoró la comprensión académica de los desafíos de seguridad contemporáneos, al tiempo que mantenía la seguridad operativa sobre los métodos y fuentes clasificados. La investigación demostró cómo las operaciones de inteligencia podían producir beneficios más allá de sus objetivos de misión inmediatos. La doctora Valls publicó artículos académicos sobre la intersección del trabajo de inteligencia y los entornos académicos civiles. Su análisis evitó cuidadosamente la información clasificada mientras exploraba las implicaciones éticas y profesionales de las operaciones encubiertas que implican el engaño de partes inocentes. Su trabajo contribuyó a la discusión académica sobre las complejidades morales de la recopilación de inteligencia en las sociedades democráticas y los costes personales del engaño profesional,
tanto para los operativos como para los afectados por sus asignaciones. La red de asesinato extranjera que había atacado a El Goloso y a instalaciones similares fue sistemáticamente desmantelada a través de la cooperación policial internacional que se basó en la inteligencia recopilada durante la investigación de Alejandra. Múltiples países participaron en operaciones coordinadas que eliminaron la amenaza al personal militar español, al tiempo que recopilaban inteligencia sobre las capacidades de operaciones especiales extranjeras que informaron la planificación de seguridad futura. El trabajo de inteligencia de Alejandra había proporcionado la base para una cooperación antiterrorista internacional que se extendió mucho más allá de su asignación original. La supervisión parlamentaria de las operaciones de inteligencia militar se mejoró tras las revelaciones sobre el alcance de la penetración extranjera que la investigación de Alejandra había descubierto, con nuevos requisitos de información diseñados para garantizar una supervisión civil adecuada de los programas diseñados para proteger al personal militar y sus familias. Los cambios legislativos reflejaron el reconocimiento de que las amenazas a los líderes militares requerían esfuerzos de inteligencia sostenidos que merecían el apoyo y la supervisión parlamentaria para garantizar la rendición de cuentas y la eficacia. La asignación actual de Alejandra implicaba entrenar a otro personal de operaciones especiales en técnicas de cobertura profunda y métodos de recopilación de inteligencia que habían demostrado ser eficaces durante su operación en El Goloso. Su experiencia proporcionando una valiosa pericia para preparar a los operativos para misiones encubiertas a largo plazo similares. El programa de entrenamiento que desarrolló se convirtió en un plan de estudios estándar para las escuelas de inteligencia militar, asegurando que los futuros operativos se beneficiarían de las lecciones aprendidas durante su exitosa penetración de las redes de asesinato extranjeras. La amistad entre Alejandra y la doctora Valls continuó a pesar de las inusuales circunstancias de la base de su relación. Su conexión había sobrevivido a la revelación del engaño profesional a través del respeto mutuo y un afecto genuino que trascendía los requisitos operativos que las habían unido. Su relación continua demostró que las conexiones humanas auténticas podían desarrollarse incluso en contextos de necesario engaño profesional, proporcionando esperanza a otro personal de inteligencia que luchaba con los costes personales de las asignaciones encubiertas. El avance en la carrera de la sargento Rodríguez se aceleró tras sus capacidades demostradas durante la crisis de El Goloso. Su rendimiento había revelado un potencial de liderazgo que resultó en la selección para un entrenamiento militar avanzado y oportunidades de ascenso que reflejaban su probada capacidad para adaptarse y rendir bajo una presión extrema. Su experiencia trabajando con Alejandra había mejorado su desarrollo profesional de maneras que la beneficiarían a lo largo de su carrera militar. El legado de la operación de Alejandra se extendió más allá de las mejoras de seguridad inmediatas para influir en cambios fundamentales en la forma en que la inteligencia militar evaluaba las amenazas y procesaba las advertencias de fuentes no convencionales, asegurando que las futuras operaciones se beneficiarían de capacidades mejoradas de recopilación y análisis de inteligencia que podrían prevenir compromisos de seguridad similares. Sus 3 años de sacrificio habían producido mejoras duraderas en la seguridad militar que protegerían al personal español durante las generaciones venideras. El teléfono en el despacho de Alejandra en el Ministerio de Defensa zumbó con un mensaje encriptado que la hizo sonreír por primera vez en meses. El soldado Jiménez, ahora sargento Jiménez, había enviado una foto desde su nueva asignación en Alemania, una foto de él mismo enseñando tácticas de combate a personal alistado subalterno, con una nota escrita a mano que simplemente decía: «Gracias por mostrarme cómo es la verdadera fuerza, incluso cuando está oculta». Alejandra se acercó a la ventana de su despacho con vistas al río Manzanares, reflexionando sobre cómo 3 años de invisibilidad le habían enseñado más sobre el coraje que cualquier misión de combate. Los verdaderos héroes no siempre eran los que llevaban uniformes o portaban armas. A veces eran bibliotecarios como la doctora Valls, que elegían la compasión en lugar del juicio, o sargentos como Rodríguez, que seguían la guía táctica a pesar de las impactantes revelaciones sobre todo lo que creían saber. Su teléfono seguro sonó con una nueva sesión informativa de misión. Otra operación de cobertura profunda. Otra oportunidad de desaparecer en la vida ordinaria mientras protegía a personas que nunca sabrían que necesitaban protección. Alejandra Montero había aprendido que los enemigos más peligrosos a menudo parecían inofensivos. Y los aliados más poderosos podían estar escondidos detrás de escritorios, vistiendo cardigans y procesando papeleo que parecía insignificante para todos a su alrededor. Mientras reunía sus materiales clasificados, el reflejo de Alejandra captó su atención en el espejo de la oficina. Mañana podría ser una contable tímida, una profesora nerviosa o una investigadora tranquila.
El rostro seguiría siendo el mismo, pero la persona que todos vieran estaría cuidadosamente construida para mezclarse en cualquier entorno que necesitara protección de amenazas que no podían reconocer o entender. La guardiana invisible estaba lista para su próxima misión, sabiendo que el heroísmo a menudo llevaba los disfraces más corrientes. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.